Hoy tenemos con nosotros a Jaime Higuera. O sea, para nosotros un mal día es menos de 25K al día. O sea, que Entonces, estamos hablando de medio millón al mes. un poquito más. En medio de la carrera les dices que voy a dejar la carrera, me vuelvo a Madrid, dejo una de las universidades más prestigiosas de todo el mundo para volver a Madrid y vender online. Después de disciplina, lo único que necesitas es una estrategia que funcione y ponerte a currar. Nude Project ha hecho mucho para la cultura española. La única pega es que ha hecho que muchísimos jóvenes piensen que la forma de hacerse rico es haciendo una marca de ropa. Y es lo más complicado. Claro, ¿no? trabajaban 12, 13 horas, pero que no salían de la oficina. Claro, yo estoy seguro que esos lo hicieron durante 3 meses totalmente seguidos, sin salir. Monk mode, ¿no? Monk mode, como dicen en Mangachi. ¿Qué opinas tú del tema de los vendehumos, tío? Bueno, yo creo que la mayoría de plataformas de IA que he probado no funcionan. Yo también me metí una buena hostia con cripto. Ay, ¿no? Perdí más de 6 cifras. Ha sido probablemente el mejor podcast en el que he estado. Los servicios secretos. Bienvenidos a la ¿Cómo estamos? segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. Te pide palmas no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. de Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que Me haya he pasado de estado a puta gusto. madre. Stay tuned. Stay tuned. Pues bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? bien Bienvenidos o un día qué? más. Todo bien, todo perfecto. ¿Cómo Seguimos estás? grabando, no paramos, me encanta. No paramos, sí. Le estoy cogiendo cada vez más gustito a Joder, esto tío, de Trippers. vamos a darle un tío. colchón a este Conocer estudio a ya. gente interesante, que nos Literal. conozcan también a ellos. Y yo creo que hoy va a ser una charla brutal. ¿Tú qué Espectacular. Yo piensas? diría que va a ser una charla muy trippy. Muy trippy. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Higuera. Alright. ¿Qué tal? ¿Sabes? Lo vamos a hacer en inglés. Vamos a hacer en inglés. Por petición del invitado. El invitado nos ha pedido en inglés. No, en verdad no, pero podríamos. Y para la gente que no te conozca, antes de darte la bienvenida, Que será poca. Jaime Higuera es nos un queda. emprendedor de éxito español, un tipo que tiene mucha calle, mucho mundo, ha viajado y además de Talento, eso talento. tiene un proyecto muy interesante que le va muy bien, Ecom Growth Partners, que es una plataforma de educación de e-commerce, centrada en e-commerce. Y nada, lo primero de todo, Jaime, muchísimas gracias por venir, tío. Es un placer. ¿Cómo estás, chavales. tío? Me mola el setup, me mola vuestra energía y tengo ganas de darle. Qué guay. Espectacular. ¿Cómo va la vida, tío? Cuéntanos. Bien, a ver, intensa. Yo creo que yo siempre digo esto. O sea, si quieres ser emprendedor online, es como que vives 3 días en uno. Es una intensidad y una revolución que tienes que tener bastante alta. Pero tengo la suerte de tener un gran equipo, así que... ¿Pero curras mucho o qué? Ahora mismo sí. O sea, ¿Cuántas horas? yo creo que esto va por fases, ¿no? Yo creo que en la vida y sobre todo en los negocios hay como diferentes fases. Hay fases de contracción y hay fases de expansión. Vale. Al final, para mí las fases de contracción es cuando coges un chicle y lo estiras todo lo que puedas y ahí es cuando estás metiendo horas y horas y horas en proyectos que están dando sus frutos, pero que sabes que en cuanto sueltes ese chicle en esa fase de expansión, pues vas a poder disfrutar de esos frutos y ahora es mucho pues formar cierta gente de mi equipo, ciertos pilares claves, sacar diferentes empresas, diferentes proyectos que estamos haciendo para 2024 darle duro y escalar esos proyectos. ¿Tú de dónde vienes, Jaime? O sea, que te conozca un poquito la audiencia, que estamos hablando antes de empezar el podcast, pero me interesa, ¿de dónde vienes? ¿Tienes hermanos, tienes hermanas? Yo nací nací en Majadahonda, en una familia muy modesta. O sea, mis abuelos, tío, eran de Andalucía. Mi abuelo, su familia, que eran como 7 hermanos, por Reyes le regalaban una naranja. O sea, ese tipo, ¿sabes? Nacieron en posguerra, tenían muy poca pasta y mis abuelos se conocieron, mi abuelo de Jaén, mi abuela de Granada, en esa Andalucía muy pobre, en posguerra cogieron a su hija, que era que es mi madre, y se mudaron a San Sebastián, donde ella nació. Después, Hostia. ella y su familia se mudaron a Madrid. Mi padre es de una familia también bastante pobre, de un pueblo de Segovia, perdido. Joder, por la las mezcla montañas. tienes por ahí, ¿no? Sí. Se conocieron en Madrid y yo nací en Majadahonda, en una familia bastante modesta. De Majadahonda nos fuimos a Madrid. Vale. Ahí es donde, sobre todo, viví mi infancia. En un colegio religioso por ahí concertado de Madrid, muy típico madrileño, ¿sabes? Sí. Que íbamos a misa los viernes, cantábamos, ¿sabes? Teníamos coro, etcétera. Tocaba la flauta, el flute, ¿cómo se llama? La flauta. La flauta, no la flauta.
Entonces, de Madrid, mi padre vino un día a casa y nos dijo, tengo una oportunidad, él estaba trabajando en un banco, y le dieron una oportunidad de irse a Londres, Vale. despatriados. Entonces, ¿Qué edad tenías tú? yo tenía 10, 11 años. 10, 11 años, Hostia, vale. excelente, ¿no? Sí, sí. Excelente. Excelente ahora. Pero, claro, en ese momento Ese dije, momento ¿qué de dices? debate. Voy a dejar yo a mis... Porque si has vivido en España, y no sé vosotros si habéis ido a un cole español, te quedas toda la vida en ese cole español. O sea, yo había entrado en ese cole, y llevaba a lo mejor 8, 9, 10 años con esa misma gente, ¿sabes? Y nadie salía del cole. Ya. O sea, tú empezabas en primero de infantil y salías en segundo de bachillerato y Sí, habías hacías hecho... un grupo de amigos que cerrado, Sí, tal. sí, habías hecho una carrera ahí, Sí, sí. en toda regla. Entonces, bueno, a mí me pareció un drama, pero cogemos las maletas, nos fuimos a Londres y fue un choque increíble, chavales. O sea, al final veníamos de una casa muy, muy modesta, o sea, tengo un hermano, una hermana, y de repente nos colocaron en una casa impresionante para lo que habíamos vivido, Claro. y en uno de los colegios más caros de todo Londres. Hostia. Hostia, ¿y expatriados. cómo fue la llegada ahí al colegio? Claro, yo la sabía muy poco adaptación? inglés. Entonces, ya de por sí me costó más adaptarme. Y no solo eso, pero era un choque hiper heavy. Porque esa gente también estaba acostumbrada a con un cierto grupo social. Había bastante Vale. clasismo. Claro. Yo me acuerdo, tío, que llegaba a clase con mi sudadera de Gap. Sí, la mítica. Si llevabas Gap en su día, en España... Eras medio viejito, medio viejito. O tu colega se ha ido a Nueva York. Sí, te la ha claro, comprado Te la ahí, he comprado, te la he a comprado. buen precio. Había cositas, Oye, a sí, mí me sí. gustan las sudaderas de Gap, Sí, yo tengo pero alguna. Tenías un cierto sí, level. claro, Tenías claro, un cierto claro. level. Un cierto level. Pues ahí Entonces, nada, ¿no? Un pringao. Yo era el niño Gap, tío. El niño Gap, claro. Ellos llevaban Dolce & Gabbana, ellos llevaban Polo. Me acuerdo un día que estaba mi abuela, que había venido de Jerez, que es donde ellos viven, y estaba mi madre, y estábamos caminando al parque. Yo le dije, joder, mami, todos mis amigos llevan una camiseta que lleva como tiene una plaquita que pone Dolce y Gabbana. Quiero una, mami. ¿Me puedes comprar una? Y casi me da una hostia. ¿sabes? Sí, normal. Casi me da una hostia. Entonces, yo era el niño que llevaba Gap y todos llevaban pues Ralph Lauren, llevaban Dolce & Gabbana. Es más, me acuerdo vividamente, yo llegaba de entrenamiento de baloncesto, tenía una amiga rusa y me llevaba en Rolls Royce a casa. Hostia. Pero de ese buenas nivel. amiguitas O sea, estas, estaríamos hablando de un colegio muy top, ¿eh? Un colegio muy top, sí. Pero, claro, era raro porque yo volví a mi casa y éramos una familia muy, muy sencilla y muy Claro. modesta. Vale. Obviamente mi padre había currado mucho para tener esa oportunidad y una de las cosas que aprendí de mi padre es esa O sea, ética. estaba de trabajo. trabajando en la City. No, estaba trabajando en otro lado que se llama Triton Square, que es por Tottenham Court, Ok. Court Road. Vale. Pero yo recuerdo eso, o sea, volver a casa, éramos una familia muy sencilla, muy modesta, pero eso sí que me abrió los ojos a decir, hostia, hay un estilo de vida que yo no tengo. Totalmente. Y en ese momento eso me atraía mucho. Es lo que nos Quería- pasó a Te dio nosotros. un poco la ambición, ¿no? La Es lo que ambición, nos pasó lo mismo a nosotros en Nueva York, total. Veníamos de una clase media, familia humilde, trabajadora, y luego fuimos ahí, vimos en los Hamptons toda abundancia, gente ganando muchísimo dinero, que dices, hostias, y es gente normal, es gente como tú, ves, conocer a los hijos y tal, y dices, hostia, esto a mí se puede conseguir. Y eso te abre un poco la Hace mente. pensar un poco en grande, real. en ¿no? grande, real, justo. total. Y yo creo que eso me abrió los ojos y dije, joder, quiero esto para mi familia, quiero esto para mí también. Ajá. Y sobre todo me acuerdo llegar a la casa de mis amigos. O sea, iba pues a sus casas, etcétera, ¿no? Hacíamos pues, fiestas o quedadas. Y me acuerdo hablar con sus padres y darme cuenta que no eran tan diferentes a nosotros, ni sus hijos tampoco. Era simplemente que tenían una mentalidad diferente del dinero. Tenían una mentalidad diferente del dinero, trabajaban diferente, trabajaban en proyectos de diferente escala y tenían una mentalidad mucho más abundante. Pero ¿cuál es la diferencia exactamente entre esa mentalidad y la mentalidad que se puede tener a lo mejor aquí en España, por ejemplo? Bueno, la mentalidad en España es comodidad y no arriesgarte mucho. Vale. En cuanto encuentras un salario medio fijo que te dé bien, o sea, que con que estés bien, estás ok. Estás ok. ¿no? Si puedes, yo qué sé, pagarte la renta en una casa que más o menos te bate bien y puedes sobrevivir, estás bien. Y tienes un poquito de ocio, estás bien. Claro. Y para mí no era tanto solo el dinero. Que sí, al principio a lo mejor es más el dinero, porque cuando no tienes el dinero solo puedes pensar en el dinero. Total. O sea, yo siempre digo que el dinero viene lo primero, por así decirlo, porque te da esa libertad
y ya puedes pensar un poco en cuál es esa mayor ambición, ¿no? Cuál es esa misión que tengo en la vida. Pero cuando no tienes dinero, solo estás pensando en dinero. Claro. Quiero mi propia casa, quiero poder ir a restaurantes y invitar a mis amigos, quiero viajar, coches de lujo, viajar o incluso, no sé, poder pagarme mis deudas, lo que sea. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, que la gente en España está buscando esa cierta comodidad para no tener para simplemente sobrevivir, y en otras sociedades, como puede ser más la americana o la de UK, pues es más esa ambición de crear proyectos, de crear cosas grandes. Y no solo eso, pero es como que necesitas esa abundancia para incluso poder sobrevivir, por así decirlo. Claro, ¿no? es todo mucho más caro. Quizás viviste un poco el rich dad, poor dad en persona, ¿no? En realidad. Que eso es un poco lo que nos pasó a nosotros también. También te digo, yo creo que cuando hablamos de España habría que especificar que, claro, a ti te pasó algo que a mí me pasó también, el tema de expatriado a través de mi padre y pude vivir en otro país muy parecido a ti, yo un poquito más joven cuando era más pequeño, pero claro, el tema ese es que hay que especificar que, claro, cuando tú estás en España tienes una vida normal, tu padre pues trabaja en una empresa, pero al final las capacidades son las que son, entonces tú con la gente que te relacionas en España no es el mismo nivel, no es la misma clase social con cuando ya está expatriado, que le pagan el colegio, le pagan la casa, entonces subes un poquito de nivel. Yo estoy seguro que si vas aquí a un British Council o si vas aquí a un colegio americano en Madrid, pues sí que te puedes encontrar gente muy top, que la mueve muchísimo en España, con una mentalidad. Al final yo creo que es la mentalidad lo que cambia, no es tanto el país, sino la clase social, ¿no? O sea, a mí no me gusta, estoy totalmente de acuerdo, no me gusta generalizar. Yo creo que España es un país tremendo y yo siempre voy a ser el gran defensor de España. O sea, obviamente hay ciertas cosas en las que flaqueamos y hay ciertas cosas que tenemos 1000 veces mejor que Estados Unidos y UK. O sea, es más, la vida en España me encanta, si no, no viviría aquí. Porque, bueno, en términos de sociedades, etcétera, tengo ciertas sociedades en ciertos otros países que es totalmente legal, por cierto, pero... Inciso. Para Hacienda. Legal. Sí. Pero yo soy el mayor defensor. Es más, los círculos en los que te mueves. Pero para mí eso fue un choque de cultura bastante grande y yo creo que sí que me abrió los ojos al tipo de vida que quería tener. Oye, y Jaime, para avanzar un poquito sobre esto, ¿vale? Entonces, vives en Londres, tus 4 años, luego imagino que vuelves a España con tu familia. Esa vena de emprendedor, porque por lo que has contado, ninguno de tus padres es emprendedor, hay un cambio de mentalidad muy grande, aunque tu padre sea un alto ejecutivo de una empresa, a que sea emprendedor, yo creo que el mindset es totalmente diferente. Sí. Tú no fuiste programado de esa forma desde pequeño, tú fuiste programado, bueno, pues tus padres lo que viste era que trabajaban por un sueldo. Sí. Entonces, ¿cómo te viene esta vena de emprendedor? Sí, es buena pregunta, porque muchos emprendedores hablan sobre sus notas y que eran malísimos estudiantes y etcétera, etcétera, ¿no? Para mí no era el caso. Tú eres buen estudiante, ¿no? Yo, más que buen estudiante, que lo era muy... O sea, tenía una alta motivación. Era como que odiaba el ser mediocre en algo, ¿no? Vale. El no darlo el todo. O sea, prefería darle el todo a cualquier cosa, a lo que me propusiese, que a más o menos... Ya, que hacerlo ahí por... Claro, entonces... Yo tuve como un pequeño despertar a los 17 años, estaba estudiando para el bachillerato internacional y dije, tío, aunque me salga esto de puta madre, o sea, el best case scenario, el mejor de los casos, voy a ir a la universidad y voy a tener un trabajo en el que no voy a ser feliz. Porque yo sabía, o sea, no voy a ser feliz porque no voy a tener abundancia financiera, porque al final lo que genero va a depender siempre del tiempo que le invierto. Y no solo eso, pero nunca voy a tener libertad, que es lo que quería tener. O sea, no voy a tener ni libertad de pensamiento a decir lo que yo quiero, porque al final estás siempre dependiendo de un jefe. No voy a tener tampoco libertad de tiempo para gastarlo en la forma en la que lo quiero gastar, viajando, pues creando proyectos. Y no solo eso, pero no lo voy a disfrutar, no me lo va a pasar bien. Entonces dije, tengo que buscar un modo alternativo, un modelo de negocio diferente. Pero tenías una idea de, perdón, de lo que te gustaba. O sea, ¿tenías alguna idea de, por ejemplo, finanzas por tu padre, por la influencia de tu padre que había trabajado en un banco? ¿O te gustaba otro tipo de carreras? ¿Tenías algo pensado para los próximos años? Yo solo era muy lógico y muy analítico. Decía, ¿cuál va a ser el modelo a seguir que me va a dejar o me va a permitir no seguir por esta ruta? Vale. Entonces,
no fue una decisión romántica, por así decirlo. Vale. Dicho esto, mi primer negocio fue bastante romántico. En el hecho de que empecé Mira, una verás. marca, lo típico, empecé una marca de ropa. Empecé una marca de ropa en Madrid, que era como lo que Nude Project llegó a hacer, pero o sea, yo lo intenté pues 3-4 años antes, sin la pasión que estos tíos les han metido. O sea, me di cuenta que no era lo mío. Sí que me encantaba diseñar y sí que me encantaba ese proceso creativo y me enseñó un montón de cosas. Me enseñó pues diseño, me enseñó marketing pagado, me enseñó marketing orgánico, sí que le dimos bastante bien con influencers y me enseñó que empezar un negocio online de e-commerce no es la decisión correcta como principiante. Vale. Entonces me di cuenta que al final un negocio e-commerce sí que lo puedes hacer. O sea, puedes hacer un bootstrapping como hicimos. O sea, yo, por ejemplo, no compré ninguna prenda hasta que el catálogo lo tenía vendido todo. O sea, creé el catálogo, creé el hype, le di a la gente a ver el catálogo. O sea, así. todo pre-order, nada de esto. Sí, todo pre-order y después creé ese order. Es más, los primeros pedidos fueron a las modelos que había contratado, a los influencers, y así crecimos, o sea, con 0, básicamente. Hostias. Crecí a base de invertir los pre-orders, ¿sabes? Vendí primero, cogí Basta, lo metí en influencers, lo metí en creación de producto, lo metí en web y así crecimos. Entonces, hice eso por 2 años. ¿Qué edad tenías, perdón? Tenía 17. 17 16, o sea, 16 empezando 17. Vale. Y ese fue mi primer negocio. Vale. Aprendí mucho, pero tuve que ir a la universidad. Vale. Entonces, en la ¿Pero universidad... por qué fuiste? ¿Porque te obligaron tus padres o porque...? ¿Cuál fue el motivo? Una combinación de varias cosas. A ver, normalmente los padres meten mucha presión. Sí, porque meten presión. O sea, si encima tienen la mentalidad de empleado, pues normalmente... 100%. claro, Y mi padre había trabajado muy duro para yo decir, sin nada, sin ningún proof of concept, o sea, sin ningún concepto, sin haberme probado en nada, decir, oye, me voy. Porque ellos todavía ni sabían mi ambición, ni mi visión. Nunca hablaba de mis metas, de mi ambición. Sí que sabían que quería ser rico y quería ser líder o un jefe, ¿no? Pero no sabía que pues tenía una ambición de crecer un negocio y hacerlo grande. Vale. Entonces, más o menos, o sea, es como que tuve que ir a la universidad. Y yo siempre digo que al final hay mucha gente, ¿no?, que se queja que sus padres no le apoyan y que no tienen amigos que les apoyan. Obviamente. O sea, ¿por qué te van a apoyar? ¿Qué has hecho para que te apoyen? Ellos te quieren y es porque te quieren que quieren lo mejor para ti. Y bajo sus ojos, lo mejor para ti es esa ruta tradicional. Claro. También porque es que no les has enseñado nada más. No les has enseñado que vales para no hacer esa ruta tradicional, Ya. que es la más, por así decirlo, la más sólida, ¿no?, para ti. Entonces, si no te apoyan es que es normal. Entonces, hice esos 2 años, me di cuenta que necesitaba otro modelo de negocio. Y empecé una agencia. Y eso estando en la universidad. Eso estando en el segundo año. O sea, Vale. ¿Qué estudiaste? hice una ingeniería civil. Hice Vale. un año de foundation y después me fui a una universidad que se llama UCL en Londres, ¿vale? Ok. Que fue un defraude total. O sea, te volviste a Londres y desde ahí empezaste Sí, la nueva empresa. me volví a Londres, volví con 2 amigos míos. Vale. Estábamos pues, en el típico apartamento de estudiantes. Me suena. Me suena. Me suena. Sí, ellos hacían una vida completamente diferente a la mía, mientras yo estaba currando mi negocio en una mierdecilla de habitación, que creo que tengo por ahí fotos. Ellos pues estaban fumando en el salón y haciendo copas. ¿sabes? Eso ya no lo suena. Entonces, ahí estaba creciendo este segundo negocio. Estaba haciendo la universidad. Estaba trabajando, haciendo un par de horas en una pizzería también. Joder. E intentando crecer la marca todavía. Vale. ¿Vale? Y empezando esta agencia. Hasta que Joder. tuve que tomar... ¿Tenías novia también? No. Sí que tenía algún momento social porque más o menos lo necesitaba, pero no, sacrifiqué muchísimo. Y la gente tampoco yo creo que entiende eso porque lo de ser emprendedor se ve muy guay, ¿no? Pero al final tienes que sacrificar mucho, sobre todo si empiezas como la mayoría de gente empieza, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que no tengo tiempo, tío. La mayoría de gente que empieza no tiene tiempo. O sea, cuando empiezas algo, siempre suele ser al lado de algo principal. Un side hustle. Que te ha tocado hacer. Sí, un side hustle. claro. Sí. Siempre empieza como side hustle. 100%. Y es bueno que empiece como side hustle, porque yo siempre digo, lo más predecible en la vida es caos. Entonces, si no puedes hacerlo con caos en tu vida, no lo vas a poder hacer Total. cuando tengas todo perfecto ordenado, 100%. y se alinee todo, 100% de acuerdo. que es lo raro.
Entonces, si no puedes hacerlo en esos momentos, cuando es lo más difícil. O sea, yo me acuerdo que tenía más horas de clase que en el cole. Entonces, me cogía un autobús de 45 minutos y en el autobús de 45 minutos hasta llegar a mi clase en ingeniería, estaba ahí leyendo libros, anotando los típicos, ¿sabes? Leyendo Tony Robbins, leyendo todos los típicos de autoayuda, desarrollo personal. Y trabajando en mi negocio, respondiendo emails de servicio al consumidor, mandando emails a empresas con las que quería trabajar. ¿Y esta primera agencia en qué consistía concretamente? Así en resumen rápido. Sí. No, y me encanta hablar sobre lo preciso de los negocios. Esta era la tradicional, la agencia de marketing digital tradicional. La SMMA. El típico SMMA que se puso de moda sí. y que tiene muchos fallos. Entonces, pues, trabajaba con negocios locales, sobre todo clínicas, o sea, beauty, de belleza. Ahí en clínicas Londres. de belleza y gimnasios. Ahí en Londres, sí. ¿Y qué les llevas? ¿Las redes sociales? Facebook Ads, anuncios de Facebook Ads. Que ahí en esos entonces años eras era nuevo. como, wow, parecías un mago, ¿sabes? Si sabías Sí, hacer, hostia, hacer Facebook, Facebook Ads. Sí. Pero cuando me volví a Madrid, que es una decisión que tomé, long story short, me dejé la universidad, volví a Madrid, y a la casa de mi infancia, de mis padres, a seguir con ese negocio. Ok. Vale. Tío, eso me interesa. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo planteas con tu familia? Claro. Porque si tienes esa mentalidad de empleado, ostras, termina la carrera y luego ya sí eso emprendes. Si en medio de la carrera les dices, oye, papá, que voy a dejar la carrera, me vuelvo a Madrid, dejo una de las universidades más prestigiosas de todo el mundo para volver a Madrid y vender online servicios Porque online. claro, tú hiciste dropout, no es que fuiste a Madrid para terminar la carrera. No. No, o sea, Pero fui estratégico. Y esto también hay que tenerlo en cuenta si quieres dejar la universidad. Uno, ellos ya me habían visto en acción. Vale. Entonces ya sabían que yo era currante. Ya sabían, o sea, yo había sacrificado muchas más cosas que la universidad. Y eso es el problema de la gente. Quieren sacrificar lo más fácil. Lo más fácil es dejar la universidad. Claro. Claro, pero los cabrones están saliendo de fiesta. Sí, Tío, sacrifica primero todo lo demás y después, cuando estés en ese punto donde sabes que si tienes 6 horas al día, sabes exactamente Extra, que con 6 sí. horas al día puedes generar más, Ajá. ya tienes un modelo que está probado. Sí, que antes de sacar esas 6 horas de la universidad, sacarlas de la fiesta y luego ya... Al final, ya vemos. el fracaso no son las cosas grandes como la universidad. Suele ser cortes, suele ser morir por 1000 cortes. Suele ser las cosas pequeñitas que haces a diario que te frenan. La gente se piensa que por no ir a un cumpleaños de un amigo, pues ahí están sacrificando. No, lo que tienes que sacrificar tienes que analizar tu día y ver cuáles son esos pequeños cortes, y esos pequeños cortes en miles, eso es lo que te lleva al fracaso, por así decirlo. Sí. Yo no creo en el fracaso, pero es cuando la gente no consigue resultados. ¿Por qué? Claro. Porque están trabajando y de repente, pues 15 minutos se ponen en TikTok. Y de repente, pues tienen que ir al Mercadona y pierden 45 minutos. Y cosas así, ¿sabes? Y esas son los pequeños cortes que te llevan a esa muerte súbita. Sí, en cuanto a productividad, ¿no? Claro. ¿Te refieres? Entonces, Bueno, vale. que al final para sacar una empresa adelante, lo más importante es productividad total. 100%. Productividad y productividad no siempre es... O sea, llegas a un punto en el que no solo es horas. O sea, por ejemplo, ahora para mí es más productivo hablar con mi manager de ventas que yo hacer esas ventas. Claro. Por ejemplo, o sea, tener una reunión de 30 minutos estratégica una vez a la semana o 3 veces a la semana con uno de mis managers es más productivo porque tengo más leverage. Claro. Elon Musk ahora mismo hace una llamada de 5 minutos y es más productivo que lo que nosotros podríamos hacer en un año. Claro. ¿Por qué? Porque tiene leverage. Puede hacer una llamada y puede tener un gran impacto. Entonces, la productividad no siempre son horas, pero cuando tú eres el vehículo hacia el éxito, son horas. Porque no tienes equipo. Justo. Entonces, eso es lo más productivo, son meterle más horas. Vale, y entonces cuando llegas a Madrid, ¿qué pasa? ¿Tus padres te aceptan en casa, no te echan de casa? Bueno, antes sí. Un par de noches, ya está. Yo le dejé caer a mi madre que me iba a la universidad. Me estaba llevando a algún sitio en el coche y se lo dejé caer y empezó a llorar mientras conducía. ¡Buah, papelón! Pero me dijo, ¿sabes qué? Me lo olía y si alguien va a dejar la universidad, me parece que tú lo puedes hacer bien. ¿Por qué? Porque ya sabían que era un tío con ética de Trabajador, sí. Claro, es que, volviendo, ¿no? a la razón por la que tus padres no creen en ti, o sea, te ven sentado en el sofá sin hacer una puta mierda.
¿Cómo crees que piensen que cuando dejes la universidad vas a poner a currar? Vas a cambiar Claro, de repente. claro. Entonces, ellos ya veían que había facturado con mi tienda de e-commerce de ropa, aunque no eran grandes cantidades. ¿Cuánto habías facturado? Hicimos break-even. O sea, Vale. en beneficios a lo mejor me llevé 3.000 pavos. Vale. O sea, Ok. cantidades... Bueno, profit es profit. Profit es profit. Y me dejó reinvertir en ciertas cosas, como Claro. en mí mismo. Y, Exacto. bueno, cositas. Justo. ¿sabes? Bueno, y sobre todo que te dejó un sentimiento de confianza de coño, lo puedo hacer. Sí. Joder, y de también, habilidades también, de experiencia. también, obviamente, curré varios curros, o sea, hice todo lo que pude para generar pasta. También tuve momentos de decir, pues qué suerte, ¿sabes? Mi hermano se había hecho un sneakerhead y coleccionábamos zapatillas. Me preguntó un día, Jaime, ¿quieres que te metan en un raffle? No sé cómo se dice. Sí, en un sorteo. En un sorteo. Y eran las Jordan 1 Off-White, las más míticas, las rojas vale. negras. Sí. ¿Vale? Nos tocó el sorteo. Hostia. Os la vendiste en StockX. No. Es más. No. Fui a. Joder, ¿cómo se llama? El sitio este. Full Looker. No, la tienda. Bueno, una tienda muy típica que también está en New York que se llama. Complex. No. ¿Tú te conoces? No esas, tengo ni idea. Que son como 4 palabras, no me acuerdo. Bueno, fui a este sitio, la recogí, salí con las Jordan 1 y me ofreció un tío 1.500 pavos. Hostia. Hostia. Pero, o sea, parece poco, pero para mí fue una bendición, porque con eso me compré un nuevo ordenador de segunda mano, se lo compré a mi colega, y me compré un nuevo iPhone para seguir currando. Claro, ¿sabes? claro. También de segunda mano, lo compraba todo en Facebook Marketplace o de un colega que me lo dejó a buen precio, 600 pavos. Y con eso, pues, empecé a seguir funcionar. creciendo mi negocio. Anyways, volví a España y estratégicamente yo no les dije a mis padres que había dejado completamente la universidad, aunque yo creo que ellos no han O sea, la dejaste y no No, les dije dijiste. que me tomaba lo que se llama un vale. gap year. Que Vale, es un sí, año, sí, sí. ¿vale? Y les Un año dije, mira, sabático. un año sabático. un año sabático. Mira, si en un año no veis los resultados, o sea, Yo yo vuelvo. no os voy a contar, no me voy a echar el pisto, no os voy a contar lo que voy a hacer, pero si en un año no veis los resultados, me vuelvo a la universidad, no pasa nada. Vale. Y obviamente no tenía ninguna... Aquí que tendrías 21, 20. 19, 20, 19-20 por ahí, sí, vale. Obviamente no tenía ninguna intención de volver, porque yo sabía que en un año lo iba a petar. Obviamente tenía mucho miedo. Y eso es otra cosa que la gente no entiende. Se cree que la gente que toma estas decisiones así difíciles, que no tienen miedo. No, tienen miedo, pero entienden que su potencial está al otro lado de ese miedo. O sea, todo el mundo opera con miedo. Todo el mundo. Seguramente vosotros cuando empezasteis este podcast, pues también teníais ese miedo de, ¿va a funcionar? No sé, pero probémoslo. Total. Y yo tenía mucho miedo. Pero me puse a trabajar porque sé que al final es meterle curro, es meterle horas y obviamente ser estratégico, mirar el feedback que te está dando el mercado, optimizar, etcétera, etcétera, saberse mover bien, tener buena asesoría, pero sabía que el trabajo no me lo iba a quitar nadie y me puse a currar como un loco. Trabajaba a lo mejor 10-12 horas en la habitación esa. Solo salía a las 7 de la mañana, me levantaba, me iba con mi bici al gimnasio, me hacía una sauna, un baño frío de estos, como si me creía David Goggins, ¿sabes? Me hacía un workout, volvía, desayunaba y a currar. Y salía solo una vez al día, solo para eso. Tus padres encantados. Dice, así es como le quiero ver. Así. Mi padre siempre me decía, Jaime, el dinero no lo es todo, ¿sabes? Sale un poquito más, etcétera. Y yo dije... O sea, era al revés, tus padres te decían, sale un poquito. Claro, mi padre siempre me ha dicho, el dinero no es todo. Y yo decía, sí, yo te entiendo, pero déjame construir mi patrimonio y después hablamos, ¿sabes? Claro. Para mí el dinero lo era todo, no tanto porque era un obsesionado con el dinero. O sea, yo no quería montañas de dinero. Tampoco soy una persona súper material. Sí que me he comprado pues, el Ferrari y todas estas cosas, ¿no? Pero tampoco es lo que me motivaba. Entonces, ¿qué te motiva? ¿Era un poco la seguridad? Para mí lo que me motiva es hacer cosas grandes, tío. Es como ganar. Me gusta ganar. Y al final, en los negocios medimos... O sea, es como el fútbol, ¿no? Sí, El fútbol lo mides por goles. Un negocio lo mides por pasta. Claro. 100%. ¿Cuánto generas? ¿Cuánto beneficio generas? Tu EBITDA y por cuánto vendes la empresa, cuántas personas has impactado, qué equipo tienes, etcétera, etcétera. Así es como mides los negocios. Sí. Entonces, a mí es lo que eso me motivaba, por así decirlo. Y bueno, le di caña 1 año y 2 meses. Vale. ¿Y ese año cuánto facturaste? En ese año llegué, en 7 meses llegué a 10K, a los ansiados 10K. Vale. Al 10K mes. al mes. 10K al ¿De mes. beneficio?
En beneficios, sí. Sobre todo porque el modelo de negocio, o sea, también tengo que añadir una cosa. Yo empecé a hacer la agencia de marketing tradicional, me di cuenta que los gimnasios y los salones de belleza no me iban a llevar a esos 10.000 al mes, o sea, 10.000 al mes. ¿Por qué? Porque tenía reuniones y les decía, pues van a ser 400 al mes. Y me decían, la verdad es que me caes muy bien, todo, lo entiendo todo muy bien, pero es que mi prima me lo hace por 20 pavos al mes. Claro, y al final ellos no necesitan tanto ese modelo de No, negocio, no, porque al absolutamente. final Los ellos son clientes más grandes, referrals, ¿no? son Claro. es otro tipo de modelo de negocio totalmente diferente. Tienen tráfico geográfico. O sea, al final, por muy buenos que sean mis anuncios, si tú tienes un gimnasio a 5 kilómetros, Claro. Va a ser a ese. vas a ir a ese. O sea, Claro. Va a ir al la final, gente un alrededor. negocio local no necesita marketing pagado como oxígeno. No, Entonces es que dije, para qué vas a promocionar un gimnasio que está a 20 kilómetros, nadie va a ir, o a más ya incluso, olvídate. 100%. Entonces me di cuenta de dos cosas. Yo quiero vender a gente que necesita un servicio como necesitan el oxígeno y quiero solventar los problemas de la gente rica porque paga mejor. Claro. High ticket. High ticket, literal. Entonces me metí en el mundo e-commerce. El mundo e-commerce, ¿E-commerce en qué nicho? sobre todo específicamente? cosmética y belleza. Ok. Cosmética y belleza, y me di cuenta que esta gente sí quería. Es más, muchas veces habían invertido ya en marketing pagado. Yo entraba como una mejora. Entraba como una oportunidad de llevarlo al O sea, para siguiente. escalar directamente, tu función era escalarles. Correcto. Entonces, me fui mucho mejor. Me fue mucho mejor. Me cuesta un poco el español, como podéis ver. Pero me di cuenta de una cosa. Que al final el crecimiento e-commerce no solo es hacer marketing pagado. Porque yo puedo tener los mejores anuncios, pero si tu oferta es una mierda, si el contenido que tiene el cliente es una mierda, si no hay un embudo de ventas, si no hay marketing de email, si no sabes adquirir clientes de forma recurrente también, no puedes escalar una marca e-commerce. Sí, crear marca, ¿no? Claro. Crear un poco un crecimiento orgánico. Exacto. Yo creo que ahora, por lo que veo en e-commerce, tío, mucha gente ahora con Nude Project, por ejemplo, hostia, veo 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 marcas solo en España que están haciendo exactamente lo mismo a ellos a nivel de diseños, a nivel de todo. Y digo, por muy buen marketing analítico que hagas, por muy buenos anuncios que hagas, yo creo que el verdadero poder del e-commerce está en la marca, en el brand. Crear un strong brand que se reconozca, que a la gente le tire el lifestyle. Y para hacer eso yo creo que te tienes que diferenciar mucho de alguien que ya lo ha petado. O sea, para hacer un Nude Project con los mismos graphics detrás de la camiseta, con los mismos quotes, es muy difícil, ¿no? 100%. Y al final, Nude Project no tiene éxito por sus gráficos. No tiene, o sea, obviamente ahora sí que tienen un producto muy top, pero es el marketing, es la adquisición de clientes que han tenido. Y yo siempre digo que Nude Project ha hecho mucho por la cultura española, pero también la única pega es que ha hecho que muchísimos jóvenes piensen que la forma de hacerse rico es haciendo una marca de ropa. Y es lo más complicado, es lo ¿no? más jodido, Complicado. es lo más jodido que puedes hacer, porque no solo tienes un montón de competencia, pero es muy diferente diferenciarse. Claro. Porque al final el valor de la ropa, sí que hay ciertas marcas que pues no es tanto el logo, no es tanto el diseño, sino la calidad, ¿no? Pero el valor de una ropa es todo valor percibido. Sí, Subjetivo. Es estatus. Es estatus, es quien lo lleva, es vender un estilo de vida. Correcto. Total. Entonces es Bueno, y difícil. que los márgenes son muy pequeños. Entonces, yo siempre pregunto, o sea, la mayoría de gente que empieza estas marcas, sí, le pueden molar el mundillo. Y obviamente, desde un punto egocéntrico, a todos nos encantaría que el mundo llevara nuestra ropa. Yo creo que desde un punto egocéntrico también impulsa, ¿no?, a mucha gente a empezar su marca de ropa. Pero es que los beneficios son muy pequeños y la mayoría de gente empieza estos negocios para ganar pasta. Tienen la idea de ser ricos. Claro. Vamos a ser honestos. O sea, si es tu primer negocio, estás pensando en la pasta. Estás pensando en voy a vender esta marca. Ya verás encima cuando mis colegas sepan lo que genero y que todo Madrid, Barcelona está llevando mi marca. Espectacular. Y es eso. O sea, los beneficios son muy pequeños. A lo mejor estás vendiendo sudaderas a 60 pavos. Beneficios de 25 pavos, 30 pavos. Necesitas 1.000 clientes para llevarte, o sea, 10 más luego gastos de contenido, promocional. ¿Sabes el problema? Yo el problema que veo ahora con las marcas de ropa aquí en España y también internacional es que las marcas de ropa es lo que yo llamo cool businesses. O sea, son marcas, son modelos de negocio que el fundador, cuando crea esa marca, el 90% de las veces no es por pasión al diseño, pasión a la moda, es pasión a cómo se le vería a él, a su marca personal, ser un tío como Bruno o como Alex
o como Ruigi de Root, que son tíos súper cool, que su marca mola mucho, que los famosos llevan su ropa, que ellos llevan outfits de 3.000 pavos. Bueno, si tu marca es high-end. Entonces, ellos se enamoran un poco más del aspirational goal del founder, no tanto de la marca. Sí. Pero yo creo que, por ejemplo, hay marcas que conocimos, que por ejemplo hicimos un blog. Yo creo que el éxito de una marca de ropa ahora mismo se define por, primero, que tú seas un enteradísimo del mundo de la moda. Es decir, tú para hacer moda, ahora mismo con la competencia que hay, tú necesitas saber de diseño, necesitas saber de textiles, necesitas saber de proveedores, necesitas crear una prenda que sea mucho mejor de calidad que una prenda como la de Nude Project. Si tú solo sabes, bueno, tengo buen gusto, sé de marketing, pero tú no tienes ni idea del tipo de textil que vayas a llevar en la prenda, es casi imposible. Y el segundo concepto para mí fundamental es que tú para llevar una marca de ropa primero tienes que crear un lifestyle detrás de la marca. O sea, tú no puedes empezar mañana voy a crear una marca de ropa. Al segundo día saco camisetas. Pero ¿quién te va a comprar esas camisetas si no entienden tu lifestyle, no entienden la esencia de la marca? Sí, contar una historia. 100%. @classics, bro. 100%. We'll see. Se vienen cositas. Quiero ver lo de Classics, ¿eh? Tengo ganas de... Hay cosas, ya puedes ver el Instagram y tal. Nunca lo has mencionado aquí, yo creo, tío. Porque yo soy un tío... Haz un buen plug, haz un buen plug. Classics, ¿dónde lo encontramos? ¿Abajo? Soy low-key. Pero no, sí, 100%. O sea, y los márgenes que comentábamos son muy difíciles, a no ser que crees una marca high ticket. Que para eso luego tienes que dirigirla bien, porque en España high ticket yo creo que hay poca gente que compre prendas muy caras, sinceramente. Y es difícil aportar ese valor percibido para que te compren high ticket. Porque sí, puedes estar... O sea, coge un Loro Piana. Sí, se gasta más en su ropa, pero le meten unos márgenes enormes. No, flipas en colores. Entonces, para crear esa escasez, esa exclusividad, ese appeal, ese valor percibido, son muchos años, es una campaña muy potente de marketing y mucho, o sea, meterle mucho estatus. Y es un poco también lo que decías tú, que al final, cuando creas una marca e-commerce, tienes que saber muchos aspectos de lo que conlleva crecer una marca e-commerce. Y la mayoría de gente que empieza estas marcas son principiantes. Entonces, a lo mejor eres muy bueno en producto, ¿vale? Pero es que te queda marketing, y marketing pagado, y marketing orgánico, y marketing email, te queda embudos de venta. O sea, CRO, optimización de conversión, landing, cómo crear un buen landing. Y logística, que logística, es lo más servicio al consumidor. O sea, son logística es lo más difícil en moda. Logística, que el paquete le llegue al cliente el mismo día que tú le dijiste que le iba a llegar, en condiciones que le va a llegar, con el branding que le va a llegar. Eso es dificilísimo. O sea, la gente no se da cuenta de la logística que hay detrás en moda. Por eso la gente hace dropshipping, porque se quita lo peor de todo. Problema, claro. Sí, pero también es por eso que hablo tan apasionadamente del modelo, ¿no? De Growth Partner, ¿no? Que, o sea, yo pasé de, vale, estoy trabajando con marcas e-commerce, pero me di cuenta que tenía que tener un enfoque mucho más 360 grados, crear procesos de adquisición de nuevos clientes para estas marcas, que es como una receta de crecimiento, hay diferentes ingredientes, no es mucho más complejo, es bastante simple cuando lo entiendes, y después cobrarles un fijo y llevarme un porcentaje de lo que les genero. Vale, entonces para que la gente lo entienda, o sea, tú pasas entonces de un modelo tradicional de SMMA que me pagan un fijo, que te ya pagan está, un fijo, donde X te pueden al mes cortar por unos servicios fijos. Sí. No hay variable ahí, tú cobras fijo o no suele, variable. no suele haber, por eso. Tú pasas de eso, de clientes locales, modelo de SMMA normal, a empezar a trabajar con empresas mucho más grandes, cuyo presupuesto es mucho más grandes, ya precios high ticket. O sea, incluso las mismas empresas con las que estaba trabajando. Ah, vale. Sí. Pero ya incluyes el partner, que es meterte un poco tú como socio, ¿no? Como socio de crecimiento. Entonces ya ir más a variable, aumenta el porcentaje, tienes ya un porcentaje de los beneficios que tú les generas y así consigues escalar a muchísimo más facturación. Entonces yo pasé de los 10K que estaba y me di cuenta de esto y en 3 meses ya estábamos en 50K. 50K al mes, vale. Y en ese momento de ahí llegamos a unos 150. Pero en ese momento, vale, llegas a los 150.000 al mes de facturación. ¿Eres tú solo o ya tienes un poco de equipo? Soy yo y un media buyer, el que compra medios en las plataformas con Facebook Ads y TikTok. Vale. Pero una cosa, al nivel de trabajo, claro, tú creas unos embudos de venta, Facebook Ads y tal, pero a nivel de diseño, que hay que hacer muchísimo diseño, landing pages, todo, tú no tienes ningún freelancer que te haga eso, tú lo haces todo.
Muchas veces, o sea, la gran mayoría de marcas e-commerce tienen en su equipo in-house un diseñador gráfico. Si no, yo tenía, o sea, no era parte de mi equipo al 100%, pero sí que entraba pues, en los primeros 30 días para hacer esos pequeños gráficos. Pero de todas formas, o sea, para los embudos de venta, sobre todo trabajamos en unas templates, unas plantillas que ya habíamos creado. Vale. Sobre todo era, dependiendo del embudo de venta, que dependía un poco cuál era la oferta de adquisición. O sea, imagínate, yo entro a una marca de cosmética, ¿vale? Y están vendiendo pues, lo típico como marcas e-commerce que venden productos separados, mandan el tráfico a una página de inicio donde el cliente tiene un montón de opciones. Al final la conversión es una auténtica mierda. Vale. Yo entro a esta marca, lo primero que hago es escoger una oferta de adquisición. ¿Cuál va a ser esa oferta que vamos a poner enfrente de un público frío? O sea, que no conoce nada sobre esa marca. También para aumentar el valor de esa adquisición. ¿Por qué? Porque si al final estás cobrando más y tienes más beneficios en esa adquisición, puedes pagar más por adquirir ese cliente. Vale. Y cuando estás en los negocios, el negocio que puede pagar más por adquirir a su cliente es el que gana. Entonces, si yo puedo pagar más por adquirir un cliente, gano. Y entonces, ¿cómo llego a ese punto? Hago que mi oferta de adquisición valga más. Ok, si quiero que mi oferta de adquisición valga más, necesito meterle un embudo porque va a haber un pelín más de fricción. ¿Cómo construyo esa relación y convierto una persona que no sabe nada sobre mi marca totalmente fría, cómo la convierto en alguien que me compra quizás una oferta de adquisición high ticket? Entonces, ¿cuál es el primer reach? O sea, la primera pieza de contenido que ve esa persona que no conoce la marca, ¿qué es? Depende. Entonces, si la oferta de adquisición, imagínate, es de 100 a 300 euros, le metemos una oferta de contenido de alto valor antes de esa oferta de adquisición como un VSL. Vale. Pero que un story. Un webinar. No, un webinario. O sea, tú pones un anuncio en, por ejemplo, puede ser Google o en Facebook sobre un webinar. Correcto. Entonces, Bueno, a lo mejor, pero él hacía Facebook Ads. Sí. Sí, o sea, en Entonces, Instagram. te sale en Instagram. Yo mando tráfico hasta a este webinar. Entonces, a lo mejor el webinar es los tres secretos de las top celebrities para rejuvenecer tu piel de 10 a 15 años. No tiene nada que ver con la oferta de adquisición todavía. No estoy diciendo que estoy vendiendo nada. Vale. Entonces, eso determina los anuncios que hago. En los anuncios no estoy diciendo compra mi pack No. Dices, te anti-aging, enseño no compra los mi tres crema o mi... trucos. Claro. Aprende los tres trucos. Tal. Es congruente al contexto de las redes. La gente entra en redes, no quiere ser vendida, no quiere ver productos. A no ser que lo cuentes de una forma muy sutil, con una muy buena historia, con UGC, pero para eso funciona sobre todo para productos menos high ticket, como por ejemplo moda, ¿vale? Son diferentes embudos. Pero si le estás vendiendo un pack de anti-aging, de rejuvenecimiento, a lo mejor por 188 euros, o un stack de suplementos por 120 pavos, o lo que sea, ¿vale? Le metes una oferta de contenido de alto valor y en estos anuncios o sea, la gente quiere ser entretenida, quiere ser inspirada o quiere ser motivada, ¿vale? Idealmente los tres. Entonces, en esos anuncios, son anuncios en vídeo, les decimos, ¿qué me dirías si te digo que puedes rejuvenecer tu piel de 10 a 15 años sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero? Yo te digo que sí. Miles de euros. Les expliques un poco y les vendes el webinario. Les vendes la oferta de contenido de alto valor. No siempre es un webinario, depende un poco del precio de esa oferta de adquisición. Si a lo mejor es un producto de 70 pavos, meto lo que se llama un public reportaje. Un public reportaje es como un webinario, pero escrito, como un artículo. Vale, ¿Vale? Y esto todo lo ven directamente, o sea, les trasladas directamente a la web posteriormente, pero todo este contenido que estás hablando lo ven la primera vez que lo ven es Instagram o Facebook. O sea, ven el anuncio de 15, 30 segundos. Que cuando estás scrolleando en Story te sale, o cuando estás en scrolleando story, para abajo en el feed te sale un anuncio. Sí, en Story, en Reels, en Feed, estamos Claro, en todos estos. Sí. De ahí les mandamos a la página de Optin donde meten su email para ver el webinario. Y en ese webinario, Te quedas con él. a lo mejor es un vídeo de 7 minutos, 5 minutos les aportamos valor, o 4 minutos les aportamos valor, 3 minutos hacemos la venta. Les mandamos a la página ya de producto y en esa página de producto ya hacemos la conversión. Vale. ¿Y normalmente cuál es el radio de conversión que tenéis? De gente que ve el webinar a gente que compra. Gente que ve el webinar estamos mirando a un 25-30%. Hostias. Es muy alto. Pero date cuenta que, o sea, pagas más o menos, si es un buen anuncio, pagas 1 a 3 euros a que una persona se suscriba a ese webinar. Ok. ¿Vale? De ahí a que pasen a la página de producto, es un 30% o así. Vale. ¿Vale? Que pasen a la página de producto. Y ya en la página de producto es un 25%. Entonces, a lo mejor de un pack o sea, obviamente todo está muy calculado, son mates. Claro. Y es por eso que ser un growth partner es una venta muy lógica. Es una venta muy lógica. Y yo siempre Estás hablando ya más como tú te vendes al cliente. Sí.
Entonces hay mucha gente que dice, hostia, ¿y cómo me va a vender? Soy extrovertido, no soy extrovertido, no soy bueno en ventas. Es que es mejor que no seas bueno en ventas, porque no es una venta B2C emocional a usuario. Es una venta donde estás hablando con a lo mejor departamentos de marketing, estás hablando con fundadores. Entonces ellos quieren ver, este tío me va a generar pasta y cómo lo va a hacer. Vale. Y en cuanto les cuadra el embudo, porque eso es literalmente, mira, gastamos más o menos 1 a 3 euros para adquirir un lead, ese lead pasa y ve este vídeo, en este vídeo tenemos una conversión de esto, pasa a esta página de producto, pum, 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 pum. Pero entonces, para hacer esto, yo imagino que tienes que tener, para hacer B2B y conseguir estos clientes que son ya grandes, que hablas con departamentos, que no es una venta emocional. ¿Qué tipo de tienes que clientes tener, buscas? tienes que tener, yo imagino, un background muy bueno, tienes que entender muy bien el negocio. Entonces, si alguien fuese a empezar un negocio como estos, no puede hacer esto. Tiene que empezar el modelo clásico, ¿no? No. ¿Puede directamente? El modelo clásico no te va a dar ningún. Pero ¿cómo resultado. consigues si tú vas a una tienda e-commerce y les dices, voy a hacer tu Facebook Ads, esas tiendas e-commerce buenas con las que quieres trabajar te van a decir, mira, chao. Porque estás vendiendo un commodity, como si fuese azúcar o como si fuese sal. Vale, pero entonces, para una persona que quiere empezar ahora mismo, No tiene idea, tienes. O sea, es gracioso, ¿no? Porque yo, al principio, claro, me pedían mis casos de éxito. Por eso, claro, me imagino. ¿Pero por qué? Porque no sabía una mierda de lo que estaba ofreciendo. Porque estaba en el modelo de negocio de agencia tradicional de SMMA donde nadie sabe lo que está vendiendo. ¿Sabes? Han cogido un freelance. Es lo que has visto, ¿no? En YouTube, es lo que yo vi. Coge un freelance de la India o de cualquier sitio y que te haga tus Facebook Ads. Claro, tú entras en una llamada con marcas con las que de verdad quieres trabajar y esa gente se da cuenta en el minuto 1 que no tienes ni idea. O sea, ni idea. No les puedes ni enseñar nada, no les vas no les estás enseñando nada revolucionario, no tienes un proceso a resultados muy tangible. Vale. Entonces, esa venta obviamente se te va a complicar. Y por eso es la razón por la que la mayoría de gente que empieza a SMMA nunca ficha a un cliente. Porque es que la gente, no es 2017 ya, tío, no es 2018 donde si vendes Facebook Ads eres como un mago. No, tío. O sea, al final no hace falta tener, a mi punto, yo cuando empecé no siempre me pedían, bueno, no siempre, pero muchas veces me pedían esos casos de éxito y no tenía. Pero cuando tenía todos los casos de éxito, nunca me lo pedían. ¿Por qué? Porque cuando haces la venta bien y sabes exactamente cómo les vas a conseguir resultados y lo puedes comunicar y se lo puedes enseñar de una forma muy visual, no te suelen pedir casos de éxito. No solo eso, pero estás en un nicho específico de e-commerce. Vale. O sea, cogemos un nicho específico y yo conozco ese espacio como nadie. Claro. Entonces, la gente quiere hablar sobre cosas que ellos entienden. Tus fundadores e-commerce entienden más sobre su nicho, sobre lo que está pasando en el mundo de cosmética, que embudos de venta. Entonces, prefieren a una persona que entiende ese espacio como nadie, entienden los competidores, entienden a qué puntos se están vendiendo, entienden quién tiene buenos embudos de venta, te construye autoridad de forma inmediata y después le añades ese valor de este es exactamente el embudo de venta que voy a usar. ¿Por qué? Porque tiene esta oferta de adquisición, pum, 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 pum. Es una venta muchísimo más fácil. Vale. Claro. Hay gente que, total. y hago con esto, hay gente que usa esos casos de éxitos como muletas. Se piensan que cogiendo un caso de éxito que han robado de alguien o de hace 3 años de una campaña que hicieron para un cliente cualquiera de pacotilla o los casos de éxito de su freelance, van a poder entrar a una llamada y decir, mira, estos son mis casos de éxito. No funciona así. O sea, no puedes... Y si consigues ficharles de esa manera... Luego no vas a ser capaz de cumplir. Claro. Y entonces... Si la mayoría de la gente que hace SMMA no ficha a su primer cliente. Si lo fichan, duran 2 meses, 3 meses. Claro. Y una pregunta, o sea, para que la gente lo entienda, entonces vosotros en Ecom Growth Partners enseñáis a la gente, es una plataforma de educación, enseñáis a la gente a hacer exactamente lo que vosotros hacéis porque vosotros lo hacéis también. Correcto. Es decir, vosotros colaboráis y os involucráis con marcas y vosotros sois growth partners de esas marcas, pero al mismo tiempo de vosotros vender al cliente, a una marca de cosmética, oye, me gusta esta marca, Ecom Growth Partners se va a reunir con esta marca, les va a vender el servicio y te vas a convertir en Growth Partner. Además de eso, tú enseñas a clientes, en pequeñas empresas, chavales que quieren hacer exactamente lo mismo que tú. Entonces, básicamente, tenéis distintas líneas de negocio en tu empresa. Sí. Y creo que soy de los pocos que todavía hace, a día de hoy, principalmente lo que enseña a otros a hacer. O sea, yo primero de todo soy un growth partner. Tengo mis clientes, tengo mis marcas e-commerce que ayudo a crecer, tengo mis acciones en esas marcas, tengo mi propia marca de e-commerce que he creado después
después de empezar mi marca e-commerce, darme cuenta que no es el modelo de negocio a seguir como principiante, me voy a esa agencia de marketing tradicional, me convierto en Growth Partner y con ese capital, con esas habilidades, con esos conocimientos ya, con ese network, creo mi propia marca e-commerce que se llama hfit.com. Esos son mis negocios principales. Ahora, en Ecom Growth Partners, lo que hacemos es, porque no damos abasto con todas las marcas de e-commerce que necesitan esos servicios de Growth Partner, formamos a otros a ser Growth Partner y os lleváis una comisión de eso. asociarte con estas marcas. Entonces, o sea, yo no me llevo un porcentaje de ninguno de las empresas de mis estudiantes, porque yo siempre digo hay un buen libro que se llama How to Get Rich, by Felix Dennis. Si no, os lo recomiendo. Es un billonario de UK que tiene una empresa de publicación de libros. Y una de sus claves del éxito decía ownership, ownership, ownership. Mantén el 100% de las acciones de tu negocio lo más posible. O sea, el tiempo más largo posible. Entonces, es muy... tiene mucho sentido cuando empiezas y estás facturando cero, pues dar un 50% de tu empresa o tus ganancias para los próximos 2-3 años, pero después cuando estás facturando pasta te acuerdas de mí hasta en tus sueños, ¿sabes? Te acuerdas de que obviamente pues tendría sentido porque me lo merecería porque les hemos formado, etcétera, etcétera, pero al final, hostia, tienen que pero también es un poco también lo que ofreces, ¿no? O sea, tú consigues que la gente, tú consigues tus clientes para formarles porque también de una manera les estás validando tú ante las empresas, que es lo que estás también aportando tú. Sí, o sea, les aportamos muchísimo. Lo único es que no les pedimos un porcentaje, que tendría sentido financieramente, pero es como, bueno, mira, ese es tu negocio y una pregunta, Jaime, ¿en dónde facturáis más ahora mismo? ¿En educación o en Growth Partner? 100% Growth Partner. ¿Sí? 100% Growth Partner. Estamos facturando bien con la educación, pero la educación es una mentoría. O sea, si tú ves cómo está estructurado mi formación, tendría sentido ir a masas, ir a escala, pero nosotros valoramos más la calidad que la cantidad, ¿no?, de estudiantes que tenemos. Entonces, y yo creo que es una de las razones por las que tenemos la tasa de éxito que tenemos, porque al final todos sabemos, tío, que si aportas más personalización, si aportas más uno a uno, si aportas más mentoría, los resultados van a ser mejores. Claro. Ahora, sacrificar cantidad y escala por reputación y resultados y también largo plazo, mi reputación, eso no lo hace todo el mundo, ¿me entiendes? Pero tengo el privilegio de que tengo empresas que me facturan bien. O sea, Growth Partner, tío, es uno de esos modelos de negocio que tienen 90-95% de beneficios. Ahora, cuando escalas es un poco menor, ¿vale? Porque tengo un equipo donde yo solo entro para la estrategia principal y relación con mis clientes y ya está. Claro. Pero 100% Growth Partner y mis marcas e-commerce. Y, tío, ¿y qué opinas tú del tema de los vendehumos, tío? De esto que en España parece que cualquier persona que le va bien un negocio y saca aparte, paralelamente, un negocio de educación para enseñar cómo hacerlo a otros, parece que es un vendehumos. Bueno, yo creo que tampoco me meto mucho a ver qué hace otra gente. Para mí, si estás teniendo éxito con un negocio, ¿vale? Y si haces ese negocio a día de hoy y quieres enseñar a otros a hacer ese negocio y a enseñar de una manera en la que no todos están vendiendo, o sea, bebiendo del mismo pequeño charco, ¿vale? Sí, pero sí, les enseñas las herramientas para que ellos en diferentes nichos tengan éxito, para que no sea simplemente una estrategia, una estrategia o una moda pasajera que se sature rápido. Creo que eso es lícito. O sea, si tú tienes éxito y estás haciendo a día de hoy lo que después enseñas a gente a hacer, 100%. El problema que tengo es la gente que coge un nicho de formación que a lo mejor esté de moda, ¿vale? Como automatización de YouTube. Imagínate, alguna de estas mierdas, ¿sabes? Y nunca lo ha hecho en su vida, pero hace como un dropshipping de formación, donde sabe crear atención en redes y de repente se crea una historia y vende. Que bueno. O copia cursos. O copia cursos. Hay muchísimo de esto. Joder. Entonces, cada uno que haga lo que quieras y al final el mayor juez eres tú mismo, ¿no? O sea, si tú te miras al espejo y te sientes bien contigo mismo. Oye, y el mercado, yo creo que si la gente te sigue comprando es porque al final el producto que tú vendes es bueno y le está ayudando a la gente. No siempre. Yo creo que hay mucha gente que ataca esas vulnerabilidades de, por ejemplo, hombres de 16, 18, 20 años que todavía no saben quiénes son, atacan esas vulnerabilidades porque son buenos manipuladores, son buenos charlatanes y a raíz de eso venden muchos cursos. No significa que su producto sea bueno. Y, obviamente,
a largo plazo no van a tener longevidad. ¿Van a ganar pasta? Sí, porque son charlatanes y saben manipular a la gente. Pero al final, no porque estés vendiendo significa, desafortunadamente, en el mercado actual, No, pero que si estés haciendo las cosas. si te mantienes. O sea, si empiezas a vender muchísimo, claro, pero luego no tienes ningún caso de éxito. Si te mantienes, sí. Claro, Si te mantienes, a eso me sí. Pero refiero. al final la mayoría de estos formadores son pelotazos, pegan el pelotazo y se van. Y se desaparecen. piran. Pero bueno, al final siempre va a haber un grupo de gente que es menos sofisticada, menos madura, más vulnerable. Sí. Y siempre va a haber estos charlatanes y estos manipuladores que Vale. usen eso. O sea, que a ti- y a esto ti- yo creo que lo ha habido desde ¿A ti no te cayó hate de vendehumos por sacar de repente una mentoría? O sea, Sí, te ha caído algo, yo lo he visto. Si Sí. construyes. Sí, le ha pero, caído algo. Claro que sí, claro Pero que es sí. que es normal. Pero es que si construyes cualquier cosa y tienes una cierta. O sea, tienes atención, te va a caer hate. Si Te va a tienes caer hate es que algo bien, bueno Algo estás sí, haciendo. totalmente. Eso es Sí, 100%. sí. Al final, Nosotros la- en Tripes nos encanta el hate. Nos por encanta el ejemplo. hate. Bueno, Crece yo- Hatear todo un poquito mucho y más suscribiros, rápido. va. Con Venga, que- una y suscribiros, una. Suscribiros y suscribiros. un comentario con de que hate. no sea con que no sea real, tío. O sea, al final son mentiras, es gente que quiere vender su propia cosa y pues intenta, yo qué sé, se creen que mencionando mi nombre pues van a recibir más visualizaciones y probablemente es el caso. Y es que eso lo va a haber siempre, lo va a haber siempre. O sea, tú si piensas que vas a crecer algo, que vas a hacer algo revolucionario en la vida y que no te va a caer hate, ya sea online, ya sea de familia, de amigos, es que no estás preparado para crecer. Claro, porque con crecimiento viene fricción, viene resistencia, porque la gente no quiere ver a otros crecer. Entonces siempre va a haber ahí un techo, hay una fricción, va a haber un choque. Totalmente. Y si no tienes ese choque, es probablemente que todavía te queda crecimiento y te queda pues revolucionar un poquito las cosas. Oye, una pregunta. Antes de que vayamos a hablar del e-commerce, te quería preguntar, ¿cuánto estás facturando con la empresa ahora Con mismo? todas mis empresas. Claro, tío. Sí, dinos bueno, cosas, tío. dinos primero cuánto estás Aquí nos facturando mola con la Ecom pasta. Growth Partners y luego un poco en total con Te todo. digo un poco en general. O sea, para nosotros, un mal día es menos de 25K al día. O sea, que entonces, estamos hablando de medio millón al mes. un poquito más. Un poquito poquito más. más. De 600K a ¿Y de Vale. esa facturación ¿Y margen? de márgenes? Márgenes son mucho. Es bastante. ¿Más del 50%? Sí, 100%. ¿Más de 100? ¿Más del 100%? O sea, márgenes? cercano del 100, perdón. No. No. O sea, al final cuando escalas, para mí siempre los márgenes en total estoy mirando a un 70-75%. Ok. Es un poco... Vale. Pero de todas formas, aún así, yo estoy ready, estoy listo a reinvertir. O sea, reinvertiría todo simplemente como yo veo los negocios. A mí me gustan negocios que sean muy positivos en beneficios. Pero no es porque... O sea, al final llega un punto en el que tienes que sacrificar un poco de margen por más crecimiento. Y ahí es un poco también, depende del emprendedor que te guste ser. Si eres más emprendedor de estilo de vida, que te gustan los beneficios, nunca he tenido mayores beneficios cuando estaba en menos de 100K y menos problemas, también te lo digo, ¿vale? Podría haber dicho, mira, chavales, yo vivo la vida, vivo muy bien, pero a mí me gusta el crecer empresas, el crecer proyectos y ahí es cuando sacrificas un poco de paz mental a corto plazo Sí. y también sacrificas un poquito de beneficios. Pero a mí me mola ese caos. Oye, y por curiosidad, de esta facturación que hemos hablado al mes, tú personalmente, ¿cómo gestionas ese capital? Es decir, ¿tienes mucho cash para futuras reinversiones? ¿Reinviertes inmediatamente una reinversión activa mes a mes? Es muy ¿Te buena sacas pregunta. dividendos? ¿Cómo? Yo me saco dividendos, me pago muy, muy poco. O sea, me pago... ¿Te pagas sueldo? ¿Tienes sueldo? Me pago un sueldo, Vale. sí, me pago un sueldo dependiendo un poco la empresa. O sea, hay ciertas empresas que no tienen que estar en España porque son internacionales y pueden estar en otros países, como ya pues es Estonia, LLC, etcétera, etcétera. Tengo que consultar con mi gestor si puedo decir esto. Pero también tengo otras empresas que tienen que estar en España por cojones. O sea, mi empresa de e-commerce que vende a usuarios, sobre todo españoles presenciales, físicos. No hay manera de tienen que estar ahí. justificar que te vayas a esto. Sí, entonces yo me pago lo mínimo que me tengo que pagar para vivir. Eso de sueldo y de bien, dividendos. Vivir bien. Tío, vale, espera, déjame una pregunta aquí. ¿Qué es vivir bien? O sea, con estos niveles de facturación, ¿cuánto te gastas al mes tú, por ejemplo? En mi vida personal. Ajá. Es que depende, tío. O sea, los veranos me gasto bastante. Te Pero a ver, hemos tenido un verano un poco loco, pero. O sea, más o menos de diría sueldo. 8-10K al mes. 8, tampoco 10, mucho, Vale, tampoco 10.000. mucho. O sea, por ejemplo, un octubre en Madrid, que vives en Madrid tranquilamente, que no tienes viajes. No mucho, tío. Vale. Es que yo. O sea, a mí me encanta
trabajar y currar, tío. Vale. Me encanta. Entonces, en lo que proyectos, gastas es más o menos. Me gasto mucho en tu setup, ¿no? De me vida. gasto mucho en mis seres queridos, en regalos o, por ejemplo, no escatimo para nada en experiencias, tío. O sea, Vale. me gusta irme a los mejores restaurantes, me gusta viajar, no me gusta, o sea, no soy de los que mira ahí los céntimos, ¿sabes? O sea, Vale. no. Pero tampoco, o sea, he tenido fases de tener un estilo de vida que tampoco lo he documentado mucho, pero si lo hubiese documentado me hubiese tirado como el típico playboy, ¿sabes? Ajá. Y he tenido un estilo de vida también más introspectivo, de tener esos espacios, yo que sé, irme a la montaña, más conexión con la naturaleza, o también estilos de vida donde curro y trabajo mucho. Vale. Y me he dado cuenta un poco qué paradigma y qué estilo de vida me hace feliz. Y al final, estar en yates, en Saint-Tropez, gastármelo en botellas, gastármelo en, yo qué sé, en cosas así, en hedonismo puro, no me hace feliz. No me hace feliz. Sí que está bien vivirlo y sí que de vez en cuando con colegas me lo disfruto y me lo paso bien, pero no es algo que me vaya a aportar felicidad. Y eso ya lo sé. O sea, es más, cuando hago esas experiencias, sé que no me va a aportar felicidad. Sé que me lo va a pasar bien, pero sé que eso no soy yo. O sea, yo soy más tío familiar, soy más experiencias chulas, soy más... Me gusta también paz, ¿sabes? No me gusta estar ahí en el cine, en la escena, meollo ¿sabes? de todo. El meollo. Sí que me gustan esos contrastes, ¿no? Me encanta, pues, cuando me fui a Nueva York, fuimos de Puerto Rico, uno de mis mejores viajes hasta ahora. Fuimos a Nueva York, 3 días, nos lo vivimos bien y de vuelta al curro. Pero tampoco me gasto muchísimo en mi estilo de vida. Y eso a nivel de sueldo, unos 8 o 10K, pero a nivel de dividendos, ¿cómo gestionas eso? ¿Sacáis dividendos, reinvertís todo? Dividendos, sobre todo, bueno, si tengo algún, por ejemplo, en mi marca e-commerce sí que hay tengo 2 socios. Y ahí sí que, bueno, pues gestionamos los dividendos. Porque imagino que en las otras marcas no tienes Sí, pero poder de eso. Todos estamos muy alineados. O sea, sacamos muy, muy pocos dividendos porque el objetivo no es beneficios, tío. O sea, los 3 para esa marca específica, ellos también es verdad que son socios con menos porcentaje que yo, pero estamos alineados en el sentido de que todos queremos lo mismo, que es crear una marca, reinvertir básicamente casi todo y después pues hacer una salida potente y crear una marca, como tú decías, ¿no? de valor. ¿Por cuánto la vendes? A ver, somos socios. Yo si la vendo por menos de 50 melones, no estaría muy contento. El objetivo es un poco más de 100. 9 figures, ¿no? Que se dice. Sí, yo creo que 100, 150, pues bueno, se vende, sí, joder. y no solo eso, pero yo creo que para el nicho en el que estamos, para un poco cómo estamos montando la empresa, que estamos dándole heavy bastante a modelo de suscripción, tenemos ingresos recurrentes, porque pasamos de oferta de adquisición a un modelo que yo llamo el modelo del club, donde es suscripción. Yo creo que sí que es muy... Pero, o sea, tío, ¿y cómo, en qué múltiplos más o menos yo creo que se manejan esas empresas? o sea, cuando tú tienes suscripción, ya estás entrando en múltiplos de 8 a 10x. No digo que eso vaya a ser el múltiplo que estamos mirando. ¿Pero sobre el beneficio, sobre el free cash flow? De EBITDA. ¿De EBITDA? Sí. Vale. Bueno, es que depende. También depende del nicho. También lo puedes hacer en revenue. Es que depende. Por ejemplo, L'Oréal ha comprado hace poco a Aesop, que es una marca que, bueno... Sí, la conozco, muy buena. Sí, por más de 800 millones, creo que es. Y estaban facturando... Es que a lo mejor me equivoco y me van a fact-check aquí. Pero no sé, yo creo que estaban facturando a lo mejor unos 100 y pico millones en beneficios. O sea, al final la cosmética, si creas una buena marca, tienes a esos gigantes de la industria, como ya sea L'Oréal, Procter & Gamble, que te la pueden comprar por mucha pasta. Es como al final, si tú creas si estás en la industria del food and beverage, que es bebidas y nutrición, si tú creas un Prime o al final Coca-Cola, simplemente para que no le des la vara y no le des ¿sabes? un headache, un Sí, en dolor plan, de tú cabeza. te pago esto y... Tío, para ellos no es nada. O sea, para ellos 200 millones, 300 millones. ¿Qué te parece lo de 500 Prime, tío? millones, me parece que es una idea buena. Me parece que está bien, muy bien ejecutada. Muy bien ejecutada. Porque mucha gente dice, no, pero es que claro, como tienes esas audiencias, hay muchos influencers que han sacado productos a tutiplén y no han tenido ese éxito. Yo creo que Mira el hermano, Jake Paul. Sí, yo creo que Logan Paul es muy buen marketer. Será peor en todas cosas, pero es buen marketer. Y creo que saben construir una historia, saben contarla en redes.
Y Dijo que está valorada ahora mismo en 10 billones. Yo eso no me lo creo. Yo que tampoco. O sea, Primero si todo, dice 10 es que es... Él Es tiene uno. un porcentaje muy pequeño de esa empresa, yo creo. ¿Sí? No es el mayoritario Ah, no. socio. No, son 5 chavales más KSI y Logan Paul, creo. Ah, yo no O sea, sabía 5 que chavales había muy tanta gente. de Yo pensaba que unos era- 30 años. Bueno, es un grupo de inversión, yo creo. No, es un aparentemente, como lo tengo entendido, no, tampoco les conozco personalmente, pero Todavía. creo que tienen un grupo muy bueno de e-commerce, unos growth partners, estoy seguro. Vale. Y estos chavales pues les ayudan mucho en el crecimiento. Obviamente estoy seguro que hay inversores y por eso tienen pasta para meterle a un anuncio en Super Bowl, etcétera. Joder, Pero si están patrocinando al O sea, porque- Arsenal, porque- Barça, a Haaland, sí, a todos sí, de la UFC, sí, a la no, UFC. tienen cash 100%. Sí, Tienen sí. muchos. Sí. Y tienes Pero que por eso, tenerlo, porque para Jake Paul, empezar, por ejemplo, o sí sea, que ha es hecho un partner con un private equity, que es el asiático este que Ah, sí, siempre sí, le sí. postea. Sí. Y Sí. no sé por qué yo había escuchado que Logan Paul está detrás con un socio, que este socio es dueño de un private equity. Ah, mira, no sabía. Y a través de la inversión, no sé si a Prime se le han metido 5 independientes, pero yo creo que es un pequeño private equity group que le ha Sí, puede metido ser. bastante pasta. Y luego Claro, que lo está han hecho de obviamente la puta madre. imagen, Logan Paul y KSI, que se llevan un buen porcentaje. Sí, obviamente sí. no son mayoritarios, pero claro. Pero claro. sí. Pero Está que- bien pensado, está que bien. muy Una locura. hecho. Que- Oye, y hablando un poquito ya de e-commerce, ya que tú eres un especialista en e-commerce, nosotros acabamos de montar el proyecto de Trippers, no queremos ser un podcast solo, queremos crear una marca. Yo creo que Trippers no va a ser Quedó cualquier, bien, cualquier tío. podcast, pero estamos creando una marca, merch, Buen hobby, eventos y de todo. Queremos preguntarte, Jaime, cositas. ¿Cómo ves el e-commerce? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Depende de qué nicho, depende de qué Ok. industria. Es que para mí, cada industria es un mundo, sobre todo el nicho de la moda y fashion es diferente a consumer goods, ¿no? Que son consumibles, que son pues, nutrición, suplementos, cosmética, bebidas, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de las cosas que tienen en común, por ejemplo, redes sociales e internet. Yo creo que ¿Qué plataformas van a seguir? O sea, primero todo es crear esa comunidad. Al final ya no vale con solo producto si quieres tener longevidad. La gente quiere ver la persona o el equipo detrás de la marca. Necesita más autoridad. ¿Por qué? Porque al final estamos constantemente bombardeados por anuncios. ¿Qué es lo que pasa? Que construimos una gran sensibilidad a estos anuncios. Creamos grandes barreras creando grandes barreras contra estos anuncios. Entonces, vemos un anuncio, ¡pum!, nos lo saltamos. Sí. Porque tenemos una gran sensibilidad a eso. ¿Cuáles son esas marcas que ganan? Cuando son marcas que llamo caballos de Troya. No parecen que te están vendiendo, están creando comunidad, te están aportando valor o te están motivando, te están aspirando, te están inspirando. Te ves identificado con estas marcas, están creando algo de comunidad en algún sitio. O sea, la clave es comunidad. No es tanto o sea, al final mucha gente se enfoca en plataformas. ¿Cuál es el sitio? Al final puedes crear tráfico, atención de 1000 maneras. La gente solo se enfoca en la atención. No es tanto la atención. O sea, tú puedes crear comunidad en Discord, puedes crear comunidad en TikTok, puedes crear comunidad en Instagram, puedes hacerlo todo a la vez, puedes crear comunidad en un grupo de Facebook, en Reddit, de 1000 maneras. Al final, esa es la estrategia de tráfico, de atención. Pero no es tanto la atención, sino tener esa comunidad y después ya llevas todo ese tráfico, toda esa atención a esa comunidad. Y hay 1000 maneras de... O sea, tú puedes, por ejemplo, empezar con marketing pagado. TikTok, Instagram funciona muy bien, formato Reels. Pero también puedes llevar a esa comunidad usando pues, tráfico orgánico. Okay. Y hay 1000 maneras de escalar ese tráfico por 1000 plataformas. No solo eso, pero después de escalar todo ese tráfico, puedes escalar incluso las formas de adquirir clientes o adquirir gente a esa comunidad, ya sea, por ejemplo, en vez de marketing pagado o marketing orgánico, marketing de afiliados, marketing de influencers. O sea, hay 1000 maneras de escalar un negocio, 1000 verticales. No es tanto cómo escalarlo o todas las maneras de conseguir atención, sino a dónde vas a llevar ese tráfico y cómo vas a conseguir que convierta ese tráfico. Yo creo que la gente que piense más en, vale, ¿cuál es esa oferta de contenido de alto valor? ¿Cómo les puedo aportar valor a mi audiencia? Vale, pues sé que mi audiencia, mi avatar, le gusta este tipo de cosas, le gusta este estilo de vida. Pues voy a crear una comunidad que le aporte valor en esta sección, ¿no? del Internet. ¿Y cómo creo? Vale, una vez que tengo eso, ¿cómo creo esa oferta de contenido de alto valor? Y una forma de aportarles valor a esta comunidad para construir esa relación, ¿cómo
creo esa atención para llevar gente a esa oferta de contenido de alto valor, porque esa oferta de contenido de alto valor convierte. Y en realidad solo necesitas un embudo de venta, solo necesitas una manera de venta. O sea, tú puedes tener un podcast o puedes tener, como nosotros, para la marca de cosmética, un webinario de 7 minutos y esa es la única manera que adquieres clientes. Claro. Es más, a mí me gusta mantener la complejidad baja. La mayoría de marcas tienen 1000 maneras de adquirir clientes. Nosotros tenemos, la gran mayoría de marcas tenemos un embudo de venta y solo una manera de adquirir tráfico, que es tráfico pagado. Después, una vez que eso está funcionando de puta madre, decimos, vale, vamos a añadir otra manera de conseguir tráfico. Pues añadimos marketing orgánico al mismo webinario. Porque eso ya sabemos convierte. Entonces, si mandamos atención a eso, convierte. Genial. Y una pregunta, para escalar marketing orgánico, ¿qué sería? ¿Volumen de contenido? Es que no solo es volumen, ¿no? Al final es calidad también. Vale. Pero Por yo supuesto. creo que o sea, la idea del podcast yo creo que es un formato muy bueno, porque al final con un podcast grabas 1 hora y media, 2, te sacas un montón de clips que puedes distribuir en vertical, en TikTok, en Instagram, y no solo eso, pero también tienes la versión larga en YouTube. Yo creo que es un formato que tiene mucho sentido. Aparte de eso, contenido UGC o entrevistas por la calle. ¿Qué es UGC? UGC es User Generated Content, es contenido grabado por los que parecen usuarios de la marca, ¿no? Vale. Entonces, pues gente haciendo unboxing de tus productos, o sea, no solo el contenido como un podcast que construye relación, que aporta valor, pero después ya un pelín más de venta donde ya pueden ver el producto, pueden tocar el producto, lo pueden ver en vídeo, unboxing, how to, o sea, guías de cómo usar esto. Esto es diferente, para moda sería diferente. Moda es más unboxing, más pues revelar un poco el catálogo o la cápsula de esa, yo qué sé, el Fall Winter. Ajá. How to, testimonios en vídeo, meter ese contenido a un 10%, el 90% que sea pues a lo mejor el podcast, y también meterle pues estilo, a lo mejor en moda, pues estilo de vida con un storytelling, ¿sabes? Vale. Sería Sí, un poco- queríamos hacer algo así. Pero al final sí que es verdad, perdona, el volumen yo creo que no te lo quita nadie, porque el volumen te da el data que necesitas para tomar decisiones que tienen sentido en tu estrategia de marketing de contenido. Porque sí, por ejemplo, nosotros le damos gas al contenido orgánico, yo personalmente para mi marca personal, pero también sacamos 2 vídeos al día casi sin falta. Vale. Y podemos sacar incluso más. Necesitas ese volumen al principio para después tomar decisiones que tengan sentido. Ves lo que funciona, ves lo que no, qué enganchos funcionan, qué llamadas a la acción funcionan, etcétera, etcétera, y el contenido no te lo quita nadie. O sea, tienes que tener un buen sistema de producción. Oye, y si a ti te viene un podcast en Growth Partner, ¿a ti te gusta el modelo de negocio de podcast o no estás involucrado con un...? O sea, que me meta en un podcast para crecer un podcast. Sí, para crecer un podcast, y para ser un partner del podcast. Sería un pelín diferente. Te cuento cómo. Me metería dentro de la empresa que ese podcast está ligada. Por ejemplo, imagínate, la empresa se llama, yo qué sé, moda.com, ¿vale? Y han empezado un podcast que se llama Miércoles de Moda, ¿vale? Miércoles de Moda no es el negocio, a no ser que el negocio sea un Joe Rogan, donde el negocio es literalmente el podcast, pero sería probablemente una empresa de formación, sí, una empresa de formación, una empresa de e-commerce, o se la montaríamos a raíz del podcast para monetizar esa atención, y el podcast sería una forma de adquirir clientes. Entonces, no sería tanto el podcast, sino montarles un proceso de adquisición de clientes a base del contenido del podcast. A lo mejor, y esto es lo que también le digo a la gente, no ofrezcas servicios. O sea, montarse en una agencia o ser un freelancer de servicios, vas a estar compitiendo en precio con todo el mundo. Te tienes que diferenciar. Y no solo eso, pero la gente no quiere, o sea, vosotros no queréis, por ejemplo, que solo te hagan, yo que sé, el edit o el cut, ¿no? Al final la gente quiere una solución completa. Yo siento un podcast, les digo, vale, sí, tenemos el equipo de distribución de contenido que está entrenado para coger los clips más virales con los enganchos para tener más visualizaciones, pero también te voy a montar un equipo de setters. Un setter es la persona que hacemos llamadas de acción, a lo mejor comenta no sé qué en esos clips, ¿vale? Al final, y un setter
empieza a mensajear a toda esa gente que está comentando en redes sociales, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya mezclas la forma de adquirir atención con la conversión. Entonces es como una solución completa, ¿sabes? Es el embudo, el embudo de venta completo, de adquisición completo. O sea, está el tráfico, vale, el podcast. Appointment setter, ¿no? Sí, sí, es un ejemplo, pero a lo mejor, yo qué sé, puede ser, te quitas el setter y os ayudo a crear un webinario para mandar todo el tráfico del podcast a el webinario. Es simplemente pensar en toda la cadena, por así decirlo, porque al final la gente quiere generar dinero y facturar y crecer. No quiere la vanidad de, vale, quiero más visualizaciones. Entonces, cuando tú ofreces vanidad o ofreces servicios que no aportan tanto valor, por ejemplo, yo amo a todo mi equipo, ¿vale? Pero el chico que me hace las portadas de inteligencia artificial no me va a poder cobrar mucho, porque la solución que me ofrece no es de la A a la Z, es un servicio muy específico, ¿vale? Entonces cobras por hora, básicamente. Oye, ahora que lo mencionas, ¿cómo está afectando la inteligencia artificial, tío, al sector del e-commerce? A ti perfecto, ¿no? A ver, barato. sí. Más margen ya. Nosotros, o sea, también te tengo que decir, ¿vale? Y esto también se lo digo a mis clientes y a mis estudiantes, la mayoría de plataformas de IA que he probado, que yo qué sé, ves al típico en TikTok que dice, ¡buah! Esta es la nueva plataforma de IA donde vas a poder convertir todos tus vídeos de español a inglés súper fácil, queda genial. Después la pruebas y no es así. O sea, esta gente está pagada o tiene un interés, ¿vale? Y entonces en el vídeo está súper guay, pero lo que está haciendo la gente es ve el potencial de estas plataformas IA y es un poco como .com bubble. Entonces se crean empresas que en realidad son muy malas. O sea, pruebas estos softwares y la gran mayoría, el 95% que hemos probado, no funcionan. No funcionan. Quieres cancelar y te dicen, quédate y te ofrezco el próximo mes te lo ofrezco gratis. ¿Por qué? Porque simplemente quieren usuarios para después poder venderla. Claro. Venderla. O sea, quieren usuarios y es el KPI a los inversores y quieren usuarios. Entonces, la mayoría de aplicaciones y plataformas de IA, que no dudo, obviamente está pues, ChatGPT, está... hay varias, Otus o algo así para edición. Sí, hay ciertas cosas que están muy bien. ¿Cómo uso yo inteligencia artificial para mis empresas? Pues las plataformas de compras de medios, Facebook Ads, por ejemplo, anuncios de Facebook Ads, anuncios de TikTok, eso usa inteligencia artificial por un tubo. O sea, al final ahora ya esa pieza del media buyer, el comprador de medios, ya esa persona casi no sirve para nada. ¿Y el copywriter? El copy también se puede escribir a base de ChatGPT, sí que lo hacemos. Por eso, para algunas, mucha gente lo hace, pero ¿es efectivo, tú crees? Si le entrenas bien, sí. Si le entrenas bien, sí. Para algunas landings que necesitamos sacarlo rápido, sí que lo hemos hecho y después pues corregimos ciertas cosas, sí que lo hacemos. Dentro de la formación también lo usamos para ciertas cosas, para, por ejemplo, crear casos de estudio y dárselos a nuestros estudiantes y que ellos puedan implementar. Pues ChatGPT te construye una empresa ficticia en esa fase que tenemos de training y de formación de la habilidad tangible y técnica. Ajá. Antes de mandarles ya al mercado y que facturen. Pues ChatGPT sí que te construye casos de estudio de manera inmediata de empresas ficticias. Cosas así. Después, mi equipo de edición estoy seguro que lo usa mucho para la edición. No me lo dicen, pero estoy seguro. Espero que lo hagan así, para los subtítulos, para todo eso. Sí. Todo el mundo ahora es que yo creo que el que no lo haga es que es tonto. Yo creo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa con estas cosas? Que se pone de moda hablar de ello porque se pone de moda. Ajá. Entonces tienes más visualizaciones, entonces la gente empieza a hablar de ello, pero estamos... importa tanto, es tan clave, es lo que te va a hacer rico, ¿no? Es la típica palabra que se usa para tener más visualizaciones, para parecer que lo tuyo es revolucionario. Es lo guay ahora, es lo guay. Pero si esto llevas estando aquí años, lo más que ha salido ChatGPT, que ha sido lo más innovador y lo que más pues ha inundado el mercado de soluciones y de repente, claro, es lo que tú dices, salen de repente softwares de IA que te hacen de todo. Ahora de repente la IA ha sido un invento nuevo, ¿no? Lleva aquí muchos años y ahora está, pues bueno, dando lo que dices tú, sacar softwares que parece que hacen cosas buenas y luego meter los usuarios, KPI, y venden y fuera. Y la realidad también es lo que hemos hablado, ¿no? Que al final la gente no quiere admitirlo, pero esos negocios que no son tan sexys o no se ven, pues no es una moda pasajera, no parecen tan guays, pero es lo que de verdad
da dinero y lo que da funciona. O sea, yo quiero basar negocios en principios atemporales, en principios perennes que han estado aquí por años, por muchos años, y ya están probados. Obviamente hay que implementarlos y hay que adaptarlos al mundo en el que vivimos ahora, pero no quiero construir un negocio en una moda pasajera, no quiero construir un negocio de cripto, no quiero construir un negocio de IA, ¿sabes? Quiero construirme habilidades que, adaptándome, que adaptándome siempre van a tener longevidad y van a tener demanda. Y como growth partner, la gente siempre va a vender algo online. Claro. Puede ser que vendan IA, puede ser que vendan, yo qué sé, que todo el mundo se cambia en NFTs, pero ahí estarán growth partners que crezcan esos negocios online. Porque growth partner no es estrategias. Hay ciertas estrategias que funcionan ahora, es lo que enseñamos, porque siempre estamos testeando nuevas estrategias. Pero no es basar modelos de negocio en modas. En modas. Eso me pasó a mí mucho invirtiendo, tío, en bolsa, que yo llevo muchos años en bolsa y tal, y al principio, pues lo que mola es eso. Hostia, pues he descubierto una empresa de inteligencia artificial o de robótica que no sé qué, y al final, luego con los años, te das cuenta que cuando más dinero ganas invirtiendo es en negocios completamente aburridos, que es una mierda. O sea, que no es una mierda, pero que digo que es un aburrido, no es nada cool. Pues empresas de recogida de basura, cosas así que son súper estables porque cubren una necesidad que va a estar ahí siempre. Entonces tienes unos beneficios muy previsibles, unos múltiplos bastante buenos y normalmente es lo que más beneficio da invirtiendo. 100%. Y volviendo a esa pregunta de cómo invierto mi pasta, yo también me metí una buena hostia con cripto. Perdí perdí, todavía lo tengo ahí, ¿no? Perdí más de 6 cifras. ¿Por qué? Porque no lo entendía. No era lo mío. Nosotros también, Jaime. No era lo mío. Nosotros también. Pues bien. Nos vamos a llorar todos juntos. ¿Por qué? Porque no entendía el mundo cripto. Entonces, ¿en qué invierto? En las cosas que entiendo. Invierto en mis propios negocios. ¿Por qué? Porque sé que mis procesos de adquisición o mis negocios, si meto $1 o €1, facturo 3, facturo 5, predeciblemente. Entonces, meto pasta en anuncios, meto pasta en equipo, meto pasta en tener mejor talento, meto pasta en crear nuevas empresas como softwares o nuevas líneas para mi marca de e-commerce. Invierto en eso porque es lo que entiendo. Tío, ¿y eso tienes calculado en plan, por cada euro que inviertes en tu empresa, cuánto ganas? De adquisición, 100%. Sí. Joder, es que si no tienes... que teniendo ese ratio, ¿cómo vas a invertir en bolsa que te va a dar un 10%? Es que hasta que no tengas esa información no tienes una empresa. Claro. O sea, si no sabes cuánto puedes invertir para adquirir un cliente de manera predecible, no tienes una empresa. Y es la realidad que la gente tiene que la gente que tiene esas marcas e-commerce tiene que entender. Tú tienes que tener un embudo de adquisición, sobre todo si estás metiendo pasta en Publi, donde sepas exactamente cuánto te puedes gastar para adquirir, por lo menos cuánto te puedes gastar para adquirir un cliente. No te estoy diciendo ni que sepas cuánto puedes gastar para adquirir un lead o un opt-in a tu webinario, saber cuánto puedes gastar para adquirir un cliente, cuál es tu valor de por vida de un cliente medio, cuál es tu margen de beneficios exacto para saber exactamente qué tipo de retorno de inversión necesitas en esos anuncios. O sea, si no tienes esta información, no tienes un negocio. Eso es la realidad. Entonces, para cerrar el tema un poco del dinero y cómo lo manejas tú, ¿no inviertes luego en fondos indexados o inmuebles? No, es que en muebles sí que me estoy metiendo en ese mundo. Vale. O sea, principalmente 90%. O sea, sí que tengo ciertas cositas, en arte, tío, pero visto, ¿no? En arte, sí. En arte, pero al final, o sea, por ejemplo, con mi coche he ganado pasta. ¿Qué coche tienes? Un Ferrari 458. Técnicamente es una inversión. Sí, es como decir que los relojes son una inversión. Bueno. Pero has ganado pasta con el coche. Sí. No era mi intención, pero sí. Pero no era de primera mano. No. Vale. O sea, porque un 458, o sea, esa silueta que es la que quería yo, es del 2012. Sí, es mucho mejor además comprar coches. Entonces la compras cuando está en esa curva de depreciación ahí abajo, lo intentas calcular más o menos bien y después empieza a crecer porque son unidades, hay unas ciertas unidades de 458, no van a producir ese motor nunca más, un naturally aspirated, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama en español? No sé. Un atmosférico. V8. Entonces, sí, con este tipo de cosas ganas, hay ciertas inversiones que sí que tengo, pero yo es que el arte, por ejemplo, sí que es una inversión y ayer estaba en Estampa y invertí en una pieza que me moló bastante. Sí que intento ir hasta estas expos y pues me gustan, tengo buenas relaciones con ciertos artistas y me gusta invertir en arte, pero no lo veo como inversión. Técnicamente lo es, pero es como... O sea, la inversión es mi negocio, ¿sabes? Cosas que generen que algo... no estás comprando para venderlo. Sí. Claro. Vale. Si se da el caso, pues sí. O sea, mantiene valor. Son como... mantienen valor. Es como tener... un valor refugio. Sí, son refugios. Pero es como... O sea, yo no digo
un reloj para mí no es un valor refugio porque se te puede perder, te lo pueden robar. O sea, en términos de inversión, no es una inversión. Segura. No. Sí, no. O sea, ¿puedes ganar pasta? Sí, pero no es una inversión segura. Ya. Oye, una pregunta. Antes de entrar en desarrollo personal, quería preguntarte, porque yo, por ejemplo, me gusta mucho la moda, sigo mucho la moda y sí que me he dado cuenta que muchas de las marcas top, con una marca muy, muy fuerte, prácticamente no utilizan marketing de pago. O sea, básicamente utilizan su contenido, marketing orgánico de contenido de muy alta calidad, ya sea foto, vídeo, pero nunca utilizan anuncios. Imagino que tú, los tipos de proyecto y marcas que trabajes son marcas un poquito más débiles a nivel de reconocimiento de marca. O sea, ¿de qué marca estás hablando? ¿De un Loro Piana, por ejemplo? Loro Piana, Aimé León d'Or, Keith. O sea, ya no te estoy hablando de Loro Piana que lleva centuries Ya. de O sea, años. Te estoy Keith hablando... y estas marcas sí que... O sea, son diferentes tipos de marketing, pero también porque moda no es tanto marketing pagado, sino más comunidad, etcétera, etcétera. Pero Claro. Keith sí que le ha metido mucha pasta en haciendo sponsor de incluso podcast o complex. O Sí, sea, cosas pero así. más colaboraciones, no tanto Sí, de pago, ¿no? Es que son diferentes. Al final es lo que he dicho, ¿no? Hay miles de maneras de conseguir atención, pero te puedo asegurar que mete mucha pasta en anuncios. No es lo típico, pues a lo mejor anuncios de que ves en Instagram, pero sí, o sea, yo no me gustaría... Bueno, a ver, si Loro Piana me viene o Keith me viene y me dice que oye, ¿quieres ser mi growth partner? Pero sí que hemos tenido marcas así muy, muy tochas con las que hemos trabajado y tampoco es muy divertido trabajar porque tienes una burocracia del copón. O sea, para tomar una decisión o que algo vaya adelante, tardas, años. Claro, es Tardas que yo años. creo que a nivel estético sí, Sí. que todo tiene que tener su... Y no solo eso, pero esta gente no te va a dar acciones de su empresa. Y ahora las marcas con las que trabajamos vamos teniendo en mente que queremos esas acciones. O sea, como growth partner coges un fijo de 2.000 a 5.000, eso es la media, al mes, recurrentes, un porcentaje del beneficio que les generas y después transicionar a acciones. Claro. Tener una acción. Entonces, por eso vamos a marcas que están facturando entre 50.000 a 500 al mes, a veces un poquito más incluso. Pero yo a la gente, o sea, a mis growth partners les recomiendo que trabajen con ese tipo de marcas porque, primero, están en 50K ahora mismo, ¿vale? Pero es que de 50 a 100K no hay nada. O sea, y con un proceso de adquisición bueno, reinvirtiendo lo que están generando, les puedes llevar a 100K, 150K y es un caso de éxito, vamos, impresionante. Sí, Claro. sí, sí. No solo eso, pero te llevas un muy buen porcentaje de beneficio. O sea, puedes ganar muchísimo más dinero con esas marcas, pasártelo muchísimo mejor, crear una relación con el fundador impresionante que el ego de trabajar con una empresa enorme. Claro. Y esas empresas enormes, para ser su growth partner, vas a tardar en cerrar esa venta a lo mejor 2 años. Sí. O sea, tú trabajas con empresas que están facturando entre 50 y 500 Nosotros euros un pelín al mes, ¿no? más, pero sí, nos movemos entre 100, 200, 500K, a lo Al mejor mes. un poquito más, sí, al mes. Vale. ¿Y menos? ¿Y por qué menos no? ¿Nos daría más leverage de coger más acciones? A veces lo hacemos. Si creo mucho en el negocio, sí. O sea, Vale. es más, yo invierto en el caballo, no tanto en el... Bueno, en los dos. Si el hockey es un poco el fundador y el caballo es el negocio, en los dos, ¿no? Pero si el negocio lo veo como un gran potencial y me cae muy bien el fundador, si están en 30K, vale, esa es su versión actual. Es su versión actual, pero sé dónde va esta persona. O sea, que utilizas un poco la intuición tampoco. Sí, es también la intuición, visión, ¿no? es también ver el producto. Si digo, este se le mete un buen embudo, un buen proceso de adquisición y lo petamos, ¿sabes? Y si lo vemos muy claro y ya tengo la idea incluso de cuál va a ser la oferta de contenido de alto valor, el webinario, el public reportaje, el embudo de cuestionario o el tipo de contenido que vamos a usar en esos anuncios, le doy gas. Oye, ¿también afecta, también analizas al founder? Sí. ¿Cómo sí. lo haces? A ver, al final yo no quiero, o sea, pero también porque estoy en un punto en el que me puedo permitir esto. Entonces yo no quiero trabajar con una persona que no me caiga bien. Me puedes pagar lo que sea. Es que no quiero, porque me gusta trabajar con gente en la que creo, en la que me va a dejar probar cosas, que me veo con esa persona pues creciendo y celebrando los éxitos. O sea, me gusta también mucho ese tacto, ¿no? Pues irme a cenar con mis socios y pasárnoslo bien, ¿sabes? Me gusta echarnos un puro o tomarnos algo, un buen vino, ¿sabes? Y de verdad disfrutar del crecimiento. ¿Cómo lo analizo? Quiero una persona que no sea emocional. O sea, yo creo que para ser buen fundador no puedes tomar decisiones emocionales. Tienes que ser currante. O sea, una de las cosas que me dicen mucho en mi equipo, sobre todo mi manager de ventas que es nuevo, me decía, tío, claro, yo vine el primer día a la OFI
y yo entré a las 10 porque venía de fuera y me fui a las 10 de la noche y yo pensaba que la gran mayoría de gente no trabajaba tan duro como yo, pero todavía estabas ahí currando. Y eso me inspira, ¿sabes? Entonces, el fundador, sobre todo si estás ahí en esos empieces, tienes que currar, tienes que liderar, por ejemplo, ¿sabes? Y por eso también me gusta el modelo de Growth Partner, porque te asocias con estas marcas. No es como, bueno, dejo a esta agencia o a Jaime que me solucione mi vida. O sea, hay mucha gente que delega en agencias o en freelance o a Growth Partners, delega su éxito, su vida. Es básicamente como, espero que Jaime o Alex o quien sea entre en mi negocio y me solvente mi vida, ¿sabes? No. ¿Qué quieres? ¿Que también vaya por la mañana y te levante y te haga un cafetito? O sea, esto es un trabajo que obviamente la carga mayor nos la vamos a comer nosotros en términos de adquisición, de marketing, todo, pero tú también tienes que currar, tío. Es tu negocio, ¿sabes? O sea, no es, yo lo voy a sentir casi igual que tú, porque es muy difícil que lo sienta como mi bebé, pero lo voy a sentir casi igual, pero es un trabajo en conjunto. Oye, y ya para acabar, ¿qué pasa si encontráis una marca que os gusta y les creáis el embudo de ventas, todo, pero el problema que tienen ellos es a nivel de contenido? Es decir, que no trabajan bien el contenido, que su contenido no es bueno. ¿Vosotros también proveéis el servicio de crear el contenido para ellos? Ya sea vídeos, fotos... Lo he hecho a veces, si están aquí en España es mucho más fácil, pero yo pienso, o sea, la gran mayoría de marcas e-commerce, si tienes una marca e-commerce en 2023 y no has creado ningún tipo de contenido, no sabes crear contenido, es como... Estás fuera. O sea, es que no tiene ningún sentido. Ahora, muchas veces pasa que sí que, obviamente, tienen un teléfono para crear contenido, pero no saben cómo crear contenido viral, no saben cómo crear contenido que enganche a la audiencia. Eso sí que pasa. Entonces, les damos los scripts y exactamente lo que tienen que decir en estos anuncios para hacerlos virales, cómo enganchar a la gente, etcétera, etcétera. Esto sí que le damos exactamente lo que tiene que ser. Les damos ejemplos de cómo queremos el engancho, les damos la edición. Obviamente, tenemos un equipo de edición. Entonces, en la mayor medida de lo posible lo hacemos, pero, joder, hoy todo el mundo tiene un iPhone que graba mucho mejor que la gran mayoría de cámaras hace 5 años. Sí. Entonces, no hay excusa. Si tienes las directrices exactas y te damos todo, tú puedes coger tu móvil y grabarte. O sea, yo, por ejemplo, llegué en mi TikTok anglosajón, llegué a más de 600K con mi móvil. O sea, con mi móvil y ya está. Si al final esto es crear atención, enganchar a la persona y no tiene nada que ver la calidad del vídeo. O sea, la gran mayoría de la gente no es que no cree vídeo de calidad porque no tienen buenas cámaras, como tenéis aquí vosotros montados. No es por eso, es porque no saben cómo enganchar a la audiencia, no saben cómo retener esa atención, no tienen una buena llamada a la acción, no tienen una buena imagen. Hay muchas cosas que les falta. Bueno, pues para acabar un poco el podcast, podríamos hablar un poquito de desarrollo personal, que has comentado al principio de la entrevista que eres un animal de la productividad y de trabajar duro, y lo has hecho desde que eras muy joven. En equilibrio. Entonces, supongo que tú empezaste este proceso que hemos hecho pues muchos emprendedores de desarrollo personal, leer muchos libros, ver vídeos de gente inspiracional que te enseña a sacar la mejor versión de ti mismo. Pero a mí me gusta preguntar, sobre todo a la gente que ha tenido ya éxito, cuáles son esos hábitos y esas rutinas y las claves, lo que realmente te ha servido. Porque a algunos son las duchas frías, otros meditar. Hay un montón de información ahora mismo. Para ti, ¿cuál ha sido la clave de tu desarrollo personal? Es gran pregunta, ¿no? Porque, como has dicho, hay mucho ruido. Hay mucha gente que te dice que tienes que hacer esas duchas frías, tener una rutina en cuanto te levantas, pues hacer 1000 cosas, 1000 vainas. Y al final lo que yo me he dado cuenta es que está bien probar esas cosas, pero eso no es lo que te va a conseguir grandes resultados. Sí que es verdad que si no tienes disciplina en tu vida, es lo primero que tienes que construir. Entonces, hay ciertos mecanismos que te pueden ayudar a hacer que seas más disciplinado. Vale. Uno de ellos, pues, forzándote a hacer cosas que te incomodan. ¿Por qué? Porque la disciplina es hacer las cosas cuando no te apetecen. Entonces, lo primero que tienes que construir es disciplina. Hay gente que tiene disciplina más intrínsecamente, como yo. Yo, por ejemplo, no sé por qué, o quizás también porque me lo he construido, porque me he acostumbrado mucho a mi mente y a mis receptores de dopamina a que le encanten las cosas incómodas, pero intrínsecamente tampoco necesito muchas cosas externas para tener esa disciplina. Pero si es una persona que le cuesta la disciplina,
pues hay un montón de maneras de construirlas haciendo cosas que te incomoden. Entonces, sí que es verdad que para esa gente que no tiene disciplina, pues ponerse en situaciones como una ducha fría, levantarse pronto, darle fuerte al gym, ser disciplinado con ciertos hábitos, tener ese tracking o ese asesoramiento, esa accountability de un colega, eso sí que va a ayudar. Y ahí tienen razón la gente que habla de motivación. Pero después de disciplina, lo único que necesitas es una estrategia que funcione y ponerte a currar. O sea, yo creo que mucha gente, por ejemplo, yo me leí muchísimos libros. Me leí por 2 años seguidos, casi 3, un libro por semana. Vale. Aprendí mucho, me ayudó, pero después de esos 2 años y medio dije, tampoco ha cambiado mucho mi vida. O sea, no fue la clave de tu No éxito. fue, Para nada. no fue la clave de mi éxito. Sí que me pues, ayudó a ciertas cosas y sí que aprendí mucho de esos libros, pero no fue la clave de mi éxito. La clave de mi éxito fue testear cosas, ejecutar como muy poca gente, meterle muchas horas y darme cuenta de lo que funciona y lo que no. Y una vez que me di cuenta, porque no tenía el lujo de que alguien hubiese descubierto el modelo de negocio de Growth Partner, pues me di cuenta, hostia, Growth Partner funciona. Y me obsesioné de cómo crecer marcas e-commerce. Y ahí le di muchísimo. Y es ejecutación. O sea, una vez que ya tienes el modelo, es ejecutar. O sea, la mayoría de gente no consigue resultados porque no haya leído suficientes libros. Es porque no has encontrado primero el vehículo, estás en un vehículo incorrecto, a lo mejor un modelo de negocio que ya no funciona como es MMA, o has empezado una marca de e-commerce de primeras, y después no estás ejecutando lo suficiente o no sabes cuáles son esas actividades en las que tienes que invertir tu tiempo. Y esa es lo único que te está frenando de tener éxito. Al final, yo tengo resultados porque tengo una relación asimétrica de input a output. Y es lo único que tienes que tener. O sea, si tu input es mayor que tu output, no tienes resultados. Si tú estás metiendo muchísimas horas y no estás produciendo ningún resultado, pues al final eso es, no es éxito, ¿no? Por así decirlo. Pero tienes que encontrar una fórmula que puedas invertir cierto tiempo o cierta cash, pero sobre todo al principio es cierto tiempo, y que te dé un output mayor. Un mayor output, ¿no? Una relación asimétrica. Mayor, y eso es el negocio, ¿sabes? Total. Que sí, que es verdad, como he dicho, que la disciplina importa. El no tomar decisiones emocionales, ¿no? Y entonces, yo creo que esos son los 3 pilares. La disciplina, el ejecutar en las acciones correctas, asimétricas, y después, por último, no tomar decisiones emocionales. O sea, no vas a recibir noes, obvio, pero entiende que eso es parte del camino. O sea, no tomes decisiones emocionales a base de eso. ¿Cómo construís una mente menos emocional? Primero tienes que dormir bien. O sea, si no estás durmiendo bien, vas a ser más emocional. Tienes que comer bien. Porque si no comes correctamente, tus hormonas están por las nubes. Inestables, sí. Hacer deporte. Si estás saliendo, estás bebiendo, al siguiente día estás mucho más emocional. ¿Por qué? Porque le has metido un montón de dopamina a tu cerebro esa noche, y entonces, claro, después tienes un crash que estás medio deprimido. Claro. Y no te mueves, y etcétera, etcétera. Entonces, es hacer esos hábitos y construir ese momentum, ¿sabes? Y cuando tienes ese momentum, estás invirtiendo tu tiempo en acciones asimétricas y tienes esa disciplina, ahí es cuando empiezas a ver resultados. Es todo construir ese momentum. Al principio es difícil, es jodido, ¿sabes? Porque estás pasando de ser una persona, a lo mejor, que sale mucho, poco disciplinada, que no come bien, y parece un mundo, ¿no? Que hay un montón de hábitos que tienes que hacer. Pero vas poquito a poco, y entendiendo que hay que tener paciencia. O sea, al final todo el mundo te vende que esto va a ser de la noche a la mañana. Y hay ciertos modelos que son simples, que son mucho más rápidos que otros. O sea, vivimos en una era donde no tienes que trabajar como a lo mejor nuestros padres en un negocio de 50 años para ver un puto beneficio, ¿vale? O sea, tienes vehículos y modelos de negocio en los que puedes invertir más o menos poco tiempo y tener grandes resultados. Pero, obviamente, también tienes que tener paciencia. O sea, no va a ocurrir de la noche a la mañana, y hay muchos factores que van a afectar también tu éxito, que no solo es lo que hagas en la oficina. O sea, yo me trato, por ejemplo, como si fuese un atleta, pero de mente, porque al final estamos compitiendo con la mente. O sea, yo valoro mucho mi sueño, como muy bien, tengo a mi entrenador personal de biomecánica, tengo a una coach energética que me ha cambiado la vida. O sea, yo, primero todo, trabajo en mí mismo. Porque cuando trabajas en ti mismo, ahí es cuando puedes crear una fortuna, puedes crear una vida de tus sueños. Cuando solo trabajas en tu curro,
ahí es cuando a lo mejor ganas un poco de pasta, pero cuando te trabajas a ti mismo, ahí es cuando pegas un petardazo y y consigues grandes resultados. 100%. Tío, una de las cosas clave de lo que has dicho, que creo que es muy importante recalcarlo, que es, has educado a tus receptores de dopamina a que les guste, que les atraiga las cosas aburridas. Y creo que eso es fundamental, tío. Yo aprendí básicamente un estilo de vida de Alex Becker, no sé si le conoces, es un gran inversor de cripto, un gran inversor de software. Un loco. Un genio. Un emprendedor loco, pero muy crack. Muy crack, que factura millones y millones de euros. A ese le mola crear negocios, más que Sí. hablar. Aunque habla bastante, pero... Habla bastante, te digo, le por mola Twitter crear es una negocios. locura. Crea muchos negocios. Y este tío también es muy friki del super hack, del life hack, a nivel de nutrición, de quererse, desarrollo personal. Y una vez dijo algo en un tuit que me pareció muy, muy bueno y sobre todo interesante de analizar. Porque, claro, la gente dice, bueno, yo voy a crear una empresa. Yo trabajo como un animal de lunes a viernes. Como he trabajado de lunes a viernes como un animal, yo el viernes voy a salir de fiesta. Claro, me lo merezco, ¿no? Yo salgo de fiesta el viernes. Y luego el lunes vuelven a empezar, de lunes a viernes y tal. Y ellos lo que no saben es que no ven el peligro de eso. Y el peligro de eso es exactamente lo que tú has comentado a él y lo que él comenta del BBL, del Brain Deficiency. El no sugar, no booze, no alcohol, no drugs. Plan, no nada. ¿Pero por qué no nada? Porque tú lo que haces es que si tú trabajas como un animal de lunes a viernes, tú estás programando tus niveles de dopamina a que lo divertido es eso. Trabajar como un animal de lunes a viernes. Tú en el momento que sales el viernes, lo que estás haciendo es inestabilizando totalmente los receptores de dopamina y te está gustando algo que ya no es el trabajo, es la fiesta, que son niveles de dopamina mucho más elevados. Entonces tú en el momento que vuelves a la oficina el lunes o el domingo, tú vas a empezar con unos niveles de dopamina completamente inestables, porque ya has alterado los receptores de dopamina. Por eso es muy, muy importante mantener estable durante un largo periodo de tiempo esos receptores de dopamina a que lo bueno y divertido es lo aburrido. Porque todos sabemos que la única manera de salir adelante con una empresa es haciendo el trabajo que no quieres hacer. Sobre todo al principio, es un trabajo tan aburrido de papeleos, de reach out. Muchas veces lo tienes que hacer todo tú, no tienes un equipo para externalizar. Entonces, Tú eres el vehículo, Exacto. Si tú no estás bien, no. Y entonces en esos momentos los receptores de dopamina tienen que estar tan estables que si no, como empieces a hacer receptores de dopamina totalmente inestables, es imposible que encuentres una disciplina, una constancia en tu proyecto. Entonces por eso creo que es muy, muy importante y creo que es la clave al éxito de cualquier proyecto. Yo me acuerdo que cuando tuvimos aquí a Fran Nicolás, Fran nos lo decía, nos dice, mira, yo chicos conozco a los chicos de Nude Project y es una locura. O sea, trabajan 12 horas al día. O sea, nos decía que al principio del proyecto, los comienzos del proyecto, cuando empezaron Nude Project, trabajaban 12, 13 horas, pero que no salían de la oficina. Claro, es imposible hacer eso si ellos hacen eso de lunes a viernes. El viernes salen, es imposible que el lunes siguiente vayan a hacer eso, porque están alterando sus receptores de dopamina. Entonces yo estoy seguro que esos lo hicieron durante 3 meses así, totalmente seguidos, sin salir. Porque si no es imposible. Monk mode, ¿no? Monk mode, como dice Nimman Gachi. Y creo que es una de las claves que has dicho, es mantener los receptores de dopamina muy estables. Yo te quería preguntar una cosa que has dicho del tema del coach nutricional que te ha cambiado la vida. ¿En qué sentido? Energética. ¿Cómo trabajas con ella? ¿Qué es exactamente lo que hacéis? Sí. ¿Y por qué te ha cambiado la vida? Bueno, pues, lo que hacemos es algo muy... es difícil de explicar. Básicamente trabajamos a niveles de energía sutiles. Entonces, al final, si tú miras un cuerpo, no tiene una energía. Al final, todo es... O sea, si, por ejemplo, Tesla dijo, Nikola Tesla, si quieres entender el universo, piensa en partículas, piensa en energía. Al final, todos estamos hechos de partículas, de energía, es todo energía, y tenemos pues, nuestro campo energético. Entonces, ese campo energético puede estar desalineado o bien alineado. Y puede estar vibrando a una cierta vibración. Puede ser más alta o puede ser más baja. Entonces, hay diferentes dimensiones. El 3D, que es donde estamos ahora mismo, que es el mundo terrenal. Y después pues, está 5D, 6D, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puedes ir subiendo de frecuencia y es un poco lo que trabajamos. A mí me queda, vamos, un montón. Pero sin duda es la persona más sabia que he conocido. Es una persona que me ha ayudado un montón. ¿Por qué? Porque a nivel energético me ha
me ha cambiado la vida. O sea, me ha alineado. Trabajamos constantemente en subir mi frecuencia. También hacemos limpieza de energía, porque al final, cuando estás tratando con mucha gente, estás hablando con mucha gente, pues cada persona tiene su energía y la gran mayoría de gente no se trabaja a nivel energético, entonces te tiran su mochila y te tiran sus cargas y te intentan hacer sumiso y pues todo eso jode tu campo energético. Y es un poco lo que trabajamos a nivel sutil. Puede sonar un poco pero a mí me ha cambiado la vida y lo recomendaría a cualquier persona. ¿Y qué beneficios has obtenido o qué has notado que ha mejorado? Bueno, o sea, al final, si tú. Es que es difícil de explicar, ¿no? Pero si tú aumentas tu frecuencia y estás bien alineado, es como que fluyes mucho más por la vida. Tienes mucha menos carga, enfermas muchísimo menos. Puedes estar más presente con la gente, estás menos en tu cabeza, eres menos mental, estás menos en el 3D. Entonces puedes operar desde una visión a lo mejor un poco más elevada. Y no estoy diciendo que yo sea aquí elevado. O sea, es muy importante. Decir que a mí me queda un montón, ¿no? Pero al final no estás tan metido en la Matrix, en el 3D, en tan emocional, en la mente emocional, ¿no? Al final tenemos nuestra conciencia y tenemos nuestro ego, que es más la mente. Entonces, si puedes operar más desde la conciencia, que está ubicada aquí, en el corazón, en el chakra, en este chakra, y también la conciencia que está pues, ubicada un poco más por encima de la mente emocional, del ego, pues al final vas a tomar decisiones no solo pensando en ti, pero pensando también en el universo. Piensas más en el colectivo, por así decirlo. Qué bueno. Y sí, al final cuando tratas en el mundo en el que nosotros estamos, que es el mundo online, hay cada bicho por ahí. Hay cada bicho por ahí. O sea, a mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Tienes muchos amigos en el espacio? Y le digo, no. Y es una decisión muy consciente. Porque la gran mayoría que he conocido, también tengo que decir, el mercado hispanohablante y el mercado español es totalmente diferente. He conocido a gente muy, muy guay aquí. Pero el mercado anglosajón es todo materialista, es todo ego total. He estado en fiestas, he estado en cenas, pues ya sea en Sudáfrica o en Londres o Nueva York, y te vas, tío, diciendo, joder, vaya peña, ¿Sí? vaya bichos. Y cuando dices limpieza de energía, ¿qué tipo de ejercicios hacéis para esa limpieza de energía? Respiraciones, meditaciones. Sí, o sea, ayunos. al final tú necesitas esa persona. O sea, ella vibra mucho más alto. Entonces, ella maneja las energías, por así decirlo. O sea, tú mismo es difícil, sobre todo si estás en una frecuencia más baja, limpiarte a ti mismo. Es muy, muy difícil llegar a ese punto. Entonces, ella maneja las energías porque ve esas energías, está mucho más presente, porque al final, si no estás en ese 3D, también percibes mucho más. Tienes mucho más lo que se llama lucidez. Clarividencia, sobre todo lucidez, ¿no? Donde puedes ver, pues, lo que no ve el ojo humano. Al final, si lo piensas, solo vemos una frecuencia, o sea, solo vemos ciertas frecuencias de color, solo vemos ciertas o escuchamos ciertas frecuencias y ciertos wavelengths de sonido. Hay muchísimo más que no vemos. Hay muchísimos colores que no vemos, hay muchísimas cosas que no escuchamos. Entonces, hay todo este mundo que por estar en una cierta vibración, como seres humanos, no experimentamos. Pero entonces, ¿cuáles son los ejercicios? O un ejercicio que nos puedas contar. Bueno, sobre todo es a distancia. O sea, imagínate, he hecho a lo mejor 2 sesiones presenciales, pero sobre todo es a distancia por Zoom, y nos sentamos enfrente del uno del otro. Ajá. Y entonces trabajamos, pues a lo mejor cerramos los ojos o empieza a mover la energía. Y suena todo muy esotérico, suena todo muy raro, pero hay un impacto muy tangible. Y no solo eso, pero cuando empiezas a conocer este mundo, o sea, yo incluso sin leer o conocer el mundo, solo con lo que he vivido, el impacto que ha tenido en mi vida y todo lo que ha cambiado, pues yo ya veo un impacto muy grande, ¿no? Pero obviamente también hay muchísima literatura y muchísima ciencia detrás de esto. O sea, la gente, claro, dice, como no lo veo, la gran mayoría de cosas no las vemos. Tú ves partículas, no significa que no existan las partículas. ¿Sabes? Cuéntaselo a la gente que construyó la bomba atómica en Oppenheimer, ¿no? Cuéntale a esos que no existen las partículas. Total. Y los, ¿sabes? Es como y los electrones, etcétera. Entonces, qué bueno.
Es un poco lo que trabajamos, que no se ve, pero no Bueno, es porque la no parte se... espiritual, que es Sí, lo más importante. No porque no se vea significa que no sea cierto. Eso es una falacia humana muy, muy grande. O sea, simplemente porque no lo veas no significa que no sea cierto. No lo estarás viendo tú por tus propios ojos humanos, pero otra gente sí. 100%. 100%. Pues me Muy parece bueno. una muy buena manera de acabar. terminar el podcast. Podríamos hablar por horas. ¿eh? Joder, ya ves. Sí, la verdad es que está muy guapo. Tenemos una última sección rápida de preguntas rápidas. No sé si te las has visto por ahí, espero que no. Espero que no. Bra, son... Me quería venir aquí con Virgen, un blank ¿no? slate. Sí, virgen. Bien. Nada, Así que a son lo mejor preguntas me pilláis generales. desprevenido. Hacemos a todo Rapiditas. el mundo, más llevadas al tri. Tú que eres un chaval inteligente, Claro, rapiditas claro. al pie, si Cortitas contestas al rápido. pie, nos tal vamos. como Cross. Bueno, Cross Vale. es más de entre dos y. Yo soy más de otro. cabeza. Sí, Voy bien de cabeza. Cancelamos el podcast. Bueno, venga. Triple Quick Questions con Jaime. Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla. Nelson Mandela. Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? En el que me he muerto. ¿Vale? ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? Es que no lo quiero mirar porque me da un patatús, pero mucho menos de lo que yo pagué, probablemente 23K. Hostia, tengo buenas noticias, tío. ¿Más? 31. Oh. Ojo que vuelven las cositas. Hoy me voy a cenar. Hoy no, sí, no. Si pudieras vivir la vida de otra persona, que está ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? No lo haría, pero si tengo que vivir la vida de otra persona, la de mi coach energética. ¿Vale? ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? No. Uf, dura respuesta. Creo que estamos corriendo hacia un precipicio. De aquí, Si no hay cambio, perdona, si no hay cambio. Si no hay hay cambio, cambio. yo creo que hay un potencial de cambio tocho. Si elevamos frecuencias, etcétera, pero vamos. Hablando de cambios, dinos 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. Creo que se va a dar la vuelta y no vamos a valorar tanto lo material, sino la calidad de la energía de una persona. Creo que ya estamos hasta la polla de las Kardashian y de ese mundo. 3 cosas. Sí. ¿Esa? Menos 2, materialismo. a la vez, como va a haber un mayor despertar de la sociedad, creo que va a haber mayores ataques por control de las élites, como Vale. ya pasó con el 9. Esto lo podéis hacer VIP Sí. en YouTube. Baneados. Entonces yo creo que va a haber varios ataques, ya sea a nivel sanitario, ya sea a nivel financiero. Creo que o sea, a nivel financiero lo quieren controlar incluso más. Yo creo que nos podemos despedir del cash, nos podemos despedir de... Yo creo que va a haber un corralito probablemente. Yo creo que van a introducir una moneda digital centralizada. Y estas aspiraciones de que el Bitcoin y el cripto es descentralizado, no, eso no lo va a ver bien la élite. Entonces va a haber varios cambios de esos. Y 3, yo creo que vamos a volver más a estar presentes con la naturaleza. Muy buena. Yo creo que nos hemos ido muy al extremo de relaciones que llamamos relaciones fast food, ¿no? Que son relaciones pues como un McDonald's, que sin nada de profundidad, que no te nutren de verdad, que no nutren tu alma. Yo creo que la gente ya está cansada de eso. Quieren conexión, se están dando cuenta que al final yo hablo mucho de crear riqueza, de construir negocios, de hacer cosas guays en tu vida, pero al final te vas sin nada. Total. Te vas sin nada. Yo no creo que les deje nada a mis hijos. Conocimiento, buena educación, valores, una buena ética de trabajo y daré probablemente todo. No quiero acumular. Entonces, sí. Vale. Joder, no sería para... Hostia, lo del futuro, Agenda 2030, CBCs, hostias. Me dejas con ganas de segunda parte. Vale, seguimos. ¿Cuál es tu mayor virtud? Liderazgo. O sea, sé ver una visión y liderar un equipo hacia ella y que ellos crean en esa visión. ¿Vale? ¿Y tu mayor defecto? Mi ego. ¿Vale? Creo que puedo trabajar en ello. Creo que muchas veces me desconecta un poco de ciertas personas. ¿Vale? Recomiéndanos un libro.
Man's Search for Meaning. Bueno. ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? Morir de amor. Písalo, písatelo. Morir de amor 100%, porque si muero de amor, sé que amé con el corazón abierto. Buena esa. Bien. O sea, yo sentí romántico. Sí, ¿por qué no? Sí, bien. No soy Red Pill. Soy un romántico, tío. Soy un romántico. Claro, es que los Red Pill, Soy un joder. romántico. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí, 100%. Si pudieras ser el mejor del mundo en algo, ¿qué elegirías? Tengo que dar una respuesta. En lo que hago ahora mismo, en los negocios, lo que me ¿Vale? mola. Y ya para terminar la charla, aquí nos llamamos trippers, nos gusta mucho tripear, vivir cosas. Elevar la conciencia, Elevar la conciencia, las frecuencias. Son muy parecidos. Muy tío. parecidos. Queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. Mayor trip de... De lo que tú De- quieras. tú quieras. Nosotros somos open mind. Nosotros hacemos la pregunta y ya como la interpretas, ya es cosa Tío, tuya. pues mira, voy a contar algo que está relacionado al mundo empresarial porque sé que has mencionado su nombre. Yo fui al cole con Imangachi Hostia. ¿Qué dices? y un día, tío, sacó un nuevo álbum Frank Ocean. No sé si le conocéis. Sí, claro. Un cacho artista. Y teníamos a lo mejor 17 años, 16, 17 años. Y uno de mis colegas, Iman y yo, quedamos en un parque de Londres, llamado Regent's Park. y mi colega, que le encantaba fumar, nos invitó a algo que se llamaba Silver Haze. ¿Vale? Entonces pusimos bueno, fumamos esto, pusimos el álbum y te juro por mi vida que nunca he escuchado un álbum tan bonito como es ese álbum. O sea, estábamos mirando las nubes, ahí los tres sentados en el parque, y te juro que recuerdo ese álbum como el mejor listening party de la historia. Es que ni el propio Kanye West con todo su entourage hubiese llegado al lugar en el que nosotros llegamos ese día en Regent's Park, nosotros tres, con un buen Silver Haze, y hablando sobre la vida. Pero bueno, Hostia, pues, hace muchos años. Te digo, tío, buen trip. muy bueno, y encima con Iman Gachi, que el tío va de que no hace nada, pero el tío se pega sus listening parties. Bueno, Seguro, sí, claro, la claro. verdad es que sí. Por aquel entonces sí que teníamos esa relación, pero... ¿Ya no os lleváis nada? No, bueno. no mucho. No mucho. Ya A ver, es que no acabó mal. coincidimos mucho en ciertos valores, pero hemos colaborado en proyectos como por ejemplo su marca de ropa. Yo se la construí Ah, hostia. en esa primera cápsula, Ah, joder. porque había creado ¿te acuerdas? Mi primera empresa era una marca de ropa, entonces yo sabía todos los procesos, el diseño, etc. De gafas, ¿no? O de ropa. No, de ropa. Ah, era Pero bueno, hay ciertas cosas en las que no coincidimos, pero yo creo que lo que ha hecho está de puta madre. O sea, Joder. lo que ha hecho está de puta madre. Oye, Pues muy buen trip. muy buena forma de Jaime, terminar el podcast. Muchísimas gracias. Espero que hayas estado cómodo. ¿Has estado bien? Me ha encantado, tío. ¿Sí? De verdad os deseo muchísimo éxito. Ha sido probablemente el mejor podcast en el que he estado. Hostia, pues mira que bien. Aunque he estado en buenos podcasts. No, No, pero de Trip verdad, es el mejor. Trip es el mejor. Subscribe and like. os deseo muchísimo éxito gracias. y estoy seguro que lo vais a petar. Muchas seguro que lo gracias, vais a tío. petar. Me han encantado las Gracias. preguntas, me habéis preguntado sobre muchas cosas diferentes, aspectos de la vida que no solo es business, y la verdad es que tenéis muy buena vibra, así que os deseo lo mejor. Bueno, Pues muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a ti por venir aquí un ratito a compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Seguro que a la audiencia le ha encantado. Y hablando de audiencia... Y chavales, tenemos 96 un 96% de gente que no se suscribe. Ahí, mírese los ojos y dirá, a ver... Que no se a suscribe, ver. 96%, y nosotros somos chavales simpáticos. Claro, tío. Que queremos aportar valor. Bien, de buenas. Así Suscríbete, que tío, suscríbete, suscríbete, que es va. gratis. Venga. Te digo más. Si no te suscribes, estás creando un karma de mierda y no te va a ir bien en la vida. O sea, lo primero es el apoyo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Ale. Estamos.